Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en este conversatorio de miércoles. Miércoles, ¿qué día es hoy? 19. Miércoles 19 de junio del 2019. Como muchos de ustedes ya sabrán, otros se estarán enterando y si no saben, pues, corran la voz. Hoy vamos a tener un conversatorio desde mi particular interés y también desde mi particular punto de vista, creo que muy interesante, porque es un tema que afecta a toda la vida del Estado de México, pero que se habla poco. O sea, realmente no es un tema que esté en la conversación social como tal. Entiendo, porque hay otras prioridades en la conversación social, más en estos momentos, pero creo que es un tema muy relevante, que es que hablemos del partido o el movimiento que gobierna a más de la mitad del Estado de México, que controla por vía de la mayoría a uno de los tres poderes, de los poderes públicos del Estado, que tiene la presidencia de la República, que tiene la mayoría de diputados federales, que tiene la mayoría de senadores en el caso específico, y el del Estado de México, los de mayoría, y es un tanto extraño, creo que un descuido de los medios, en que no sea un asunto que se hable de Morena, qué es Morena, para dónde va Morena, el origen de Morena, el presente de Morena, el futuro de Morena, porque creo que todos tendríamos que hablar con eso, y para ello invitamos a una de las personas que yo considero una de las voces más autorizadas. Esa es mi opinión como tal, y creo que la comparten un buen grupo de personas que saben del tema, y es Daniel Serrano. Hola, Daniel. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el comentario de voz autorizada en Morena. No creo que es voz autorizada, podrás polarizar en algunos sectores, podrás estar de acuerdo contigo, no podrás estar de acuerdo, pero sí. Es una voz autorizada, y lo digo no como un halago, como un fácil halago hacia ti, ¿no? Digo, tuviste que ver en la fundación del primer partido del Estado de México, fuiste su primer secretario de organización, ¿no? Sí. Del comité, has estado en activo desde entonces. Sí. Representas una expresión política, un pensamiento político claro, muy definido dentro de Morena. Creo que eso, para mí, eso te da autoridad. Muchas gracias. Sí, no tanto que represente una expresión política. No, un grupo, que yo, no. Es diferente, o sea, una expresión política. Digamos que hay distintas visiones, ¿no? En el partido. Yo siempre he hecho públicas mis posiciones de qué debe ser Morena, de dónde surge, de cuáles son nuestros principios, y creo que muchos compañeros y compañeras en el Estado las comparten, eso sí lo creo. Entonces no está la incorrección de una expresión política. Es un pensamiento. Pero lo expresas, ¿no? Sí, lo manifiestas. Lo hago público, sí. Yo creo que tiene que ser público. Yo entiendo el cuidado con el que estás hablando. Sí. En un partido que supongo yo, o al menos eso es lo que se cree, que trata de ser diferente, ¿no? De que ya tienen la mayoría de ustedes, bueno, no la mayoría, también debo de corregir, una buena parte de la gente que está en Morena, pues proviene de la izquierda. Sí. Entonces ya han probado un intento, otro intento. Entonces hasta ahorita ya la mayoría lleva como 4 intentos. Entonces supongo yo que en este esfuerzo es decir, no vamos a repetir lo que ya hicimos mal, sí. Lo que hicimos mal en otras expresiones. Por eso entiendo que eras quizás cuidadoso, que no hablar con un discurso sectario, ¿no? Decir, así es. Yo tengo un pedacito y desde mi pedacito así hablo, es. no es el afán. Así es. El afán, digo, hay que entender que tú tienes una manera de pensar, sí. que a lo mejor no es la de todos. Claro. Os digo, es una expresión política. Así es. Entonces, así es. No hubo incorrección. Bueno, recuerden que estamos en vivo, como siempre lo hacemos los miércoles, que yo entiendo que a veces el tema político, para un buen número de la gente, tiende a ser tedioso, ¿no? Como que, van a hablar de política, que los voy a ver. Pero vamos a tratar de... Yo lo que siempre pretendo es desocializar este tema, ¿no? Es decir, creo que es un tema que van a ver que se va a poner interesante. Creo que con Daniel se puede conversar sabroso. Gracias. Como ya saben, estamos en vivo, estamos transmitiendo vía la web, en streaming. Sí. Estamos transmitiendo también en vivo vía las redes sociales, ¿no? Por Facebook Live, por Periscope, estamos en Periscope, y por Instagram, ¿no? En las cuentas que ahí ya se las puso Anaí, la productora, ya están ahí. Por cualquiera de esas vías nos pueden ver, pero también por cualquiera de esas vías pueden interactuar, porque se trata de que el conversatorio no es de Mario con Daniel. El conversatorio es Mario, Daniel, más los que se sumen. Así es entre todos. Saben que solamente hay 2 reglas elementales, ¿no? De civilidad, de respeto y de consideración con el invitado. Es a los haters, a los trolls no los considero, siempre los ignoro. Le pueden preguntar lo que quieran con elemental respeto, ¿no? Claro. No ofensas, no esto no abona a una conversación de altura.
Y la otra es que no es una entrevista inquisitoria. O sea, no es de que yo te respondo y me tienes y te voy a cuestionar. No, es una conversación Muy bien. donde logremos que la gente se interese, ¿no? Que se interese en el tema. Tenemos también un WhatsApp, ya lo tienen ahí en la pantalla. Si quieren hacer su pregunta o su participación. ¿Y si lo contestan? Bien, Yo ni mensaje. lo contesto. Yo es que no me da tiempo, me lo mandan aquí y pues no puedo. Pero sí, ya no es el mío. Yo mandé mi pregunta Sí, día de Enrique Vargas, ¿no? De Whisky Luga, pero lo mandaste en el mío. Sí. Y la verdad es que lo tenía así, yo ya que sonaba, y ya lo vi hasta el final. Bien. Pero ese ya, justamente hicimos esa corrección por eso, porque mucha gente se quejó de eso. Y decíamos, ay, ¿para qué nos dicen el WhatsApp si ni lo contestan? Es que era el mío. Pero este ya es el de aquí, el del estudio. El del estudio. Y tenemos también el número de las oficinas aquí de AD, que es un conmutador. También pueden hacer todavía no tenemos para que sea un mensaje de voz, para que dejen el mensaje de voz, deberíamos establecerlo. Pero, ¿cuál es el número, Fanny? 167. Es 722, por donde nos vean, la LADA es 722, es 167 0508. Es un conmutador, entonces ustedes pueden llamar, ahí les van a tomar su comentario, lo que quieran. Son 5 o 6 vías las que tienen para participar, ¿no? Ojalá les interese el conversatorio, ojalá, independientemente de que les interese que sean muchos números, que nos vea mucha gente, que salga algo bueno de aquí, por lo menos algo interesante. Seguramente va a ser así. Bueno, vamos a recapitular un poco, sí. Daniel, ¿no? ¿Cuál es el pasado o la historia aquí en el Estado, para hablar en el tema local, de Morena? El pasado de Morena aquí en el Estado es el mismo que en todo el país. Un proceso muy largo de un movimiento social cuya principal bandera es la reivindicación de que el voto sea respetado, de la posibilidad de que toda la gente pueda tener a los representantes por los cuales ellos y ellas votaron. Y viene de un proceso muy largo que ha encabezado el licenciado López Obrador, el movimiento nacional, desde hace muchísimos años, no solo desde que somos Morena, desde antes. Y Morena es la síntesis ya como partido político de un movimiento social que obtiene su licencia para ser partido y que abandera fundamentalmente eso. Sí, en muchos encargos que se respetara la votación, pero en uno muy importante para nosotros que era la presidencia de la República. Entonces sí nos reconocemos como un partido que de entrada, de inicio, de origen, nos teníamos planteado como un objetivo fundamental ganar la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Por eso era más un movimiento que un partido. Sí. ¿No? Pero, digamos, ¿cuándo es el acto fundacional, legal, como partido aquí en el Estado de México? Empezamos en octubre ¿De qué año? del país, del 11, del 11. ¿no? Para hacer nuestra asociación civil, ¿no? Movimiento Regeneración Nacional, porque luego también eso pasa. Luego la gente se sigue refiriendo a Morena como Movimiento de Regeneración Nacional. Ese fue nuestro nombre mientras fuimos asociación civil. Ya en el 2012 nos convertimos en partido político y ya quedó solo Morena. Desapareció también nuestra águila juarista que nos identificaba cuando éramos asociación civil y ahora nuestro logotipo es nuestro propio nombre. Las palabras que dicen Morena en minúsculas, ese es nuestro propio logotipo. O sea, no son siglas. No. Al mismo tiempo, mira, eso está interesante. Ya no son siglas. Nos llamamos Partido Morena y esa misma palabra es al mismo tiempo nuestro logotipo. Y eso sucedió aquí en el Estado de México en el 2012, en el Centro de Convenciones de Lerma, que está ahí hacia el aeropuerto. Más de 10,000 compañeros y compañeras se reunieron ahí para la asamblea fundacional. Yo tuve el honor, la responsabilidad de ser el responsable de esa asamblea fundacional, con un equipo muy grande de compañeros. En aquel tiempo el comité, porque fuimos comité antes de ser partido. O sea, justo ese comité le tocó la responsabilidad de conformar al partido. Y en esa actividad estaba, por ejemplo, el doctor Pedro Centeno, que fue el primer presidente de Morena en el Estado de México. Hoy es diputado. Hoy es diputado con licencia y está en la dirección de administración del ISSSTE actualmente. Estaba Félix Santana, que fue nuestro primer secretario general. Joel Sánchez, de aquí de Toluca, por cierto, de un colectivo muy combativo de ahí de Las Torres. Él fue nuestro primer secretario de Finanzas. Un poco de mote, en realidad. Sí, no había que pues, administrar, que administraba, ¿no? No, pero sí hacían boteo. Al principio funcionábamos así, durante muchos años funcionamos así, sin un financiamiento público. De hecho, teníamos tal cual nuestras alcancías.
y se ponían los módulos donde la gente se acercaba a preguntar sobre Morena y la ciudadanía nos ayudaba con su cooperación. Estaba también una compañía que se llama Socorro, en Derechos Humanos, Saúl Kim en Diversidad Sexual, César Soto en Cultura, estaba Anaís Burgos, que actualmente es diputada local en Comunicación, si no recuerdo mal, o en Jóvenes, creo que en Jóvenes. Un primer comité muy solidario también, ¿no? con un espíritu muy combativo y asumiendo la responsabilidad que en ese momento nos tocaba. Nos tocaba poner los cimientos de la casa, ¿no? Y lo hicieron. Y lo hicimos, y creo que lo hicimos bien. Fuimos la segunda asamblea más grande del país. La Ciudad de México pasó los 12,000, 13,000 asistentes, pero en condiciones muy distintas. Incluso el traslado en la Ciudad de México es muy distinto, ¿no? Claro. Te puedes mover hasta en el metro para llegar ahí al plan sexenal donde se realizó la asamblea fundacional. En el caso de nosotros implicaba un proceso de movilización, un proceso de trabajo, que viniera gente de todo el Estado de México, y la verdad es que yo a la fecha me siento muy honrado y muy orgulloso de haber contribuido con eso. Yo todavía tengo mis dudas, porque siento que Morena partido es todavía como, desde mi particular punto de vista, como una entelequia, como tal, ¿no? Yo digo, ¿dónde está Morena? O sea, bueno, pero sigamos platicando. Entonces, sí. Ustedes tienen el primer comité, sí, ¿no? Dirigen, la primera dirigencia de Morena. Es correcto. ¿La tienes cuánto tiempo están? 3 años. ¿Cumplen los 3 años? Cumplimos los 3 años. En ese proceso nos tocó enfrentar el primer proceso electoral de Morena. Yo tuve también la fortuna, la responsabilidad de ser el primer representante de Morena en el Instituto Electoral del Estado de México. Nos tocó pues el primer proceso del registro de las candidaturas, que siempre ¿Les toca? es Eso fue ¿cuál les toca, la de Encinas? Para la del 15. Ok. Sí, okay, esa es la que nos toca a nosotros. Las de las alcaldías. La de las alcaldías, diputaciones federales y locales. Y yo lo digo ahora con mucha sinceridad, ¿no? En aquel momento en algunos municipios nos costaba hasta conseguir candidato. ¿Sí? Convencer a algún compañero o alguna compañera. No querían ser candidatos de Morena, porque en algunos lugares se sabía que eso implicaba el sacrificio, del prestigio, claro, ¿no? Era perder, ¿no? En muchos casos, así lo veían. Así se veía. Pero aún así salió bien. ¿Cómo les fue? Muy bien. Para hacer el ejercicio inicial nos fue muy bien en todos sentidos, organizativos sobre todo. Se tuvo una primer bancada de 6 compañeros diputados, diputadas, algunos muy destacados, creo, Marco Ramírez, por ejemplo, y la coordinaba Paco Vázquez, ¿no? Que sí, ustedes ubican muy bien también, claro. A Paco. Fue un primer ejercicio interesante, ¿no? Se empezaba a... ¿Pero eran todos de representación? ¿No hubo ninguno de mayoría? Paco. Paco fue de mayoría. Sí. De la zona de Texcoco. De Texcoco. Así es. Y todos los demás de representación, pero yo creo que fue un ejercicio muy interesante. Va a ser su primera elección. Además, nos fue muy bien en los órganos de representación. Morena tuvo una de las mayores coberturas de casilla, siendo un partido nuevo. O sea, llegamos siendo un partido nuevo y rebasamos por mucho a los partidos tradicionales en su capacidad de representación en las casillas. Creo que se hizo un papel también muy digno en la representación, con partidos que estaban muy acostumbrados al compadrazgo entre los representantes. Yo no sé si la gente sepa cómo funciona el Instituto Electoral del Estado de México, pero ahí son compadres todos, ¿no? Se bautizan a los hijos y juegan fútbol los domingos. Y pues a nosotros nos tocaba hacer un papel distinto, hacer un papel donde teníamos homólogos, pero eso no nos convertía... ¿Eran adversarios? Sí, claro, éramos adversarios políticos, y a lo más que llegamos era, somos homólogos, usted representa un partido, yo a otro. Y es una ventana muy chiquita donde el régimen se empieza a meter, ¿no? Quieren hablar contigo, esas cosas que el régimen se resiste a dejar de hacer. Y yo creo que nos mantuvimos a la altura de las circunstancias, ¿no? Fue un proceso muy interesante. Creo que nos ganamos además el respeto también, no solo de los consejeros, sino del resto de partidos políticos. Y bueno, entonces se van de 2012 a 2015. Así es. ¿No? ¿Y 2015 qué pasa? Se da un proceso de renovación, ¿no? en nuestro partido, porque Morena tiene un proceso de renovación que es muy amplio, que inicia con asambleas distritales. Nosotros nos coordinamos, nos organizamos en Morena a través de distritos electorales federales. Entonces se celebran 300 asambleas en todo el país. ¿Y 41? 41 ahora, antes 40. Y después de ese proceso, esos 400 compañeros en su momento fueron a un congreso estatal y se eligió a la nueva dirección estatal de Morena,
esta que encabezó Horacio Duarte, Ujú. ¿no? Con Luz María como secretaria general, Armando Navarrete, hoy alcalde de Nicolás Romero como secretario de organización, Beatriz García, hoy diputada local como secretaria de comunicación, Xóchitl Flores, era de Derechos Humanos, si no recuerdo mal, ella es también diputada, Irma Vargas, que era secretaria de Cultura, ella actualmente es regidora en ESA, Edith González, una extraordinaria secretaria de Mujeres que sigue haciendo mucho trabajo en ese sentido, José Benítez, otro extraordinario secretario de Jóvenes que siguen en el comité, y se da el proceso de renovación, seguimos avanzando, la organización sigue creciendo, y viene después el proceso a gobernador, a gobernadora. A ese comité toca la elección Es de correcto, Delfina, es correcto. cuando va Delfina como candidata. Así es, así y es. que les va, pues como decía Delfina, ¿no? Requete bien. Sí, nos fue muy bien. Les va muy bien. Nos fue muy bien. Pero ahí es donde empieza el cuestionamiento. ¿Les fue muy bien porque ustedes son muy buenos, o eran muy buenos aquí en Morena, en el Estado de México, o les fue muy bien por el arrastre de Andrés Manuel? Nos va muy bien por ambas cosas. ¿Sí crees? Sí, yo creo que hay mucha experiencia de organización en Morena en el Estado de México. Tanto experiencia de organización de compañeros que ya han participado antes, como la voluntad, ¿no? El vigor de muchos compañeros que se van recién incorporando y que suman todo eso también. Y por supuesto el indiscutible liderazgo del licenciado López Obrador. Y eso no es un asunto que nosotros digamos, o sea, está ahí en las encuestas, está ahí en la revisión pública. Cuando la maestra Delfina arrancaba ella su propio camino, costaba trabajo echarlo a andar, por supuesto, ¿no? como era normal, y ante la presencia, ante la llegada del licenciado López Obrador al Estado de México, el movimiento se consolida, se va para arriba, se genera un objetivo muy concreto que era ganar el gobierno del Estado de México, y eso pone a todos los militantes y a toda la gente en una sola mira, en un solo rumbo, ¿no? Y eso ayuda. Y les va muy bien, y entonces Sí. Morena se empieza a fortalecer, Sí. y en este momento están rumbo a la tercera dirigencia. Estamos rumbo a la tercera dirigencia, sí, es correcto. Después de un proceso electoral muy exitoso con el licenciado López Que les va Obrador, muy bien. que era casi todo. el objetivo fundamental de la organización, que el licenciado López Obrador fuera presidente de la República, y eso arrastró, por supuesto, la mayoría de los encargos de las diputaciones federales, senadurías, alcaldías, donde no tenemos la alcaldía tenemos muchos regidores, o sea, nos va muy bien. ¿No? Sí, claro. Entonces, en este proceso, ahora vamos a enfrentar una renovación, en la misma dinámica que se conoce, una renovación que va a ir desde las asambleas distritales, los congresos, consejos estatales, el Congreso Nacional, porque a veces se dice mucho que la derecha es buenísima para el ataque, ¿no? Y una cosa que dicen de manera muy común es, Morena es de López Obrador. Es un ataque, es una denostación, ¿no? ¿Pero tú crees que es una denostación Sí. como tal? ¿Lo ves así? Sí, porque el licenciado López Obrador representa un liderazgo indiscutible y una voz más que fundamental en la organización. Sí, pero hay mucha gente en Morena. Sí. Nuestro Congreso Nacional es de 3,000 compañeros y compañeras. En ese Congreso Nacional es donde se elige al Comité Ejecutivo Nacional y se vota encargo por encargo. O sea, son 3,000 compañeros votando por presidente o presidenta, 3,000 compañeros votando por secretario o secretaria general, y así hasta terminar con los 23 encargos de nuestra organización. Y es un proceso deliberativo también. En los congresos de Morena se da mucha discusión, se genera mucha discusión, porque también luego se dice eso, ¿no? En Morena no se discute, no, claro que se discute, pero hay espacios específicos para la discusión. ¿No son caníbales? Que siempre la izquierda ha sido una de las características de la izquierda, que a veces en este afán democrático se llega a los excesos. Y a veces termina hasta en el canibalismo. Yo creo que no, yo creo que eso se ha evitado en Morena. Creo que los espacios de discusión están perfectamente delineados. O sea, ya sabemos que cuando queremos discutir sobre esto que se llama la línea política del partido, que ¿qué es eso de la línea política? Bueno, pues es sobre nuestros documentos básicos, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestro programa de lucha, la razón por la que nos reunimos a luchar, se da en un espacio concreto. Eso es una gran virtud en el partido, que hay un espacio diseñado para la discusión. Se discute ahí, y una vez que ya discutimos ahí, ya, pues a ejecutar lo que discutimos. Para eso son los comités ejecutivos estatales y el Comité Ejecutivo Nacional, son los órganos que ejecutan el resultado de esa discusión de los congresos. Una pregunta que a mí siempre me ha cautivado. Ajá. O sea, es como así, como una duda de los
expedientes X? ¿Dónde están las oficinas de Morena? Aquí ¿Dónde está el cuerpo material de Morena? Aquí en el Estado de México, aquí en Toluca, ¿Dónde? no me acuerdo exactamente de la Ni dirección. tú sabes. Es que la verdad es que yo no soy casi de ir a las oficinas, lo digo con No, franqueza. pero si la gente quiere acercarse a algún punto físico. Les prometo que aquí mismo voy a dejar un comentario con la dirección. Búsquenme, Fanny, ¿dónde están las oficinas de Morena? Es que es algo como raro. Y en el caso del Comité Nacional, ese sí es muy conocido, en Santa Anita número 50, en la colonia Viaducto Piedad. ¿no? En la Ciudad de México. En la Ciudad Pero de aquí, digo, es un estado con la mayor cantidad de electores. Ahora, también es importante que la gente sepa que quizá este vacío de información se deba a que tenemos comités incompletos. Y la renovación de Morena se suspendió un año. Y eso la gente no lo sabe, ¿eh? No, ni yo. A ver, Entonces, explícanos. cuando ganamos la elección presidencial en julio, un mes después, el licenciado López Obrador convocó a un Congreso Nacional. Y en ese Congreso Nacional había distintas opiniones sobre si debíamos renovarnos ya inmediatamente, es decir, en agosto iniciar con nuestro proceso de renovación, o esperar un año. ¿Cuál era la razón que algunos compañeros esgrimían para esperar un año? Bueno, la necesidad de concentrarnos en el territorio, de hablar con la gente de qué era esto que íbamos a construir, que se empezaba a sintetizar en la cuarta transformación, y había que ir a explicarlo, ¿no?, al territorio. Entonces, cuando eso se hizo, se tomó la definición de posponer un año la renovación de las dirigencias. Y muchas dirigencias, un poco lo que comentábamos ahorita, pues quedaron incompletas. Horacio se fue como diputado federal en un primer momento y después como subsecretario del Trabajo. O sea, el presidente. Y presidente ya no, porque en Morena está prohibido el doble encargo. Por eso, pero era el presidente, él era el presidente del Era el comité. presidente y entonces ante su salida por el espacio de elección popular, pues se queda vacío. Queda Luz María como secretaria general, pero también en ese propio Congreso Nacional se tomó una definición. No hay prelación ahí. No hay prelación. No hay prelación. El propio Congreso Nacional y el Consejo Nacional, ubicando eso, toman una definición, que sea el Comité Ejecutivo Nacional el que designe a delegados para hacer las funciones de quienes ya no estaban presentes. Y el partido va tomando esas definiciones, sin embargo en el caso del Estado de México no se nombraron. Y también tiene que ver con que enfrentábamos procesos electorales en otros estados y creo que fue correcta la decisión del partido de priorizar los estados donde teníamos un proceso electoral para que ahí se nombraran los delegados y tuviéramos órganos completos. Entonces ahora que vamos a la renovación, tiene un año que nos suspendimos en nuestro proceso de renovación y quizá eso obedece también que la gente no ubique tanto que está haciendo Morena. En el caso de los comités municipales, ahí tiene más tiempo. Desde que fundamos el partido, no hemos renovado nuestros comités municipales. Y eso también tiene una explicación y es importante que la gente lo sepa. El licenciado López Obrador en un Congreso Nacional, creo que acertadamente también, la verdad es que no le podemos negar la experiencia ni la claridad que tiene de los procesos y su conducción. Decía, nos vamos al proceso de renovación de dirigencias municipales o tenemos una estructura de 332 coordinadores, para que no haya grilla, para que no haya disputa, ¿no? 300 de carácter distrital, 32 de carácter estatal. Y ellos van a ser los responsables de los esfuerzos en la campaña presidencial. Y así se definió. O sea, después de que renovamos a la dirigencia estatal en el 2015 y a la nacional, ya no fuimos por la renovación municipal y nos concentramos en la presidencia de la República. Hay una especie como de impasse, ¿no? Sí, así es. Se quedó y esto pues, ha tenido un costo también. Pues sí, justo esto que dices, ¿no? Que la gente de repente diga, bueno, ¿y el partido dónde anda, no? Sí, y más un partido, una de sus propuestas principales, o la principal propuesta es acercar a la gente, que sea un movimiento Sí. de la gente, no un movimiento de la élite, o como se acostumbra estructurar a los partidos políticos aquí, ¿no? Entonces, cuando la gente no sabe dónde están las oficinas, quién es el dirigente, a quién recurro, pues Creo que hay un reto. este vacío. Hay un reto ahí de Morena de avanzar, ¿no? Hacia tener más claridad a dónde llegar los militantes. Pero también creo que no hay un divorcio con la gente. Al contrario, también creo que no desde Morena, pero sí desde el gobierno, es un gobierno muy cercano con la gente. Vamos a ver esto que dices, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a hacer una pausa. Ok. Hicimos un pequeño sondeo. Bien, Vamos a ver esto que dices, qué opina la gente. correcto. Ok, vamos a hacer la primera pausa. Recuerden que estamos en vivo, estamos platicando con Daniel Serrano,
una de las voces autorizadas, así lo digo yo, que está hablando sobre Morena, lo que es Morena, hacia dónde va Morena, y vamos a pasar después el presente de Morena y el futuro de Morena. Pero ahorita vamos a ver qué opina la gente sobre el movimiento, ¿ok? Correcto. O sobre el partido, ya como tú bien dices, ya sobre el partido, Morena. Vamos a la pausa y a ver la... La cuarta transformación, lo que he escuchado es que se van a, ¿cómo se llama? A renovar las leyes que ya están, por ejemplo, la reforma educativa bueno, porque dice el presidente que esa reforma que ya está establecida pues no ayuda mucho y él la va a erradicar para sí hacer el cambio, el buen cambio. Pues muchas cosas. Bueno, pues cosas buenas, ¿no? ¿Buenas? Pues creo que sí. Creo que pues, está haciendo un trabajo bien, yo creo. Es lo que he escuchado, pues. La verdad es lo que he escuchado. No. Pues no tengo una idea clara en respecto a que sea eso, ni lo de Morena tampoco. Bueno, que es un lema que ha propuesto el presidente López Obrador al inicio de su administración como un lema, un escudo de su administración para llamarle así a esta nueva forma de gobierno que él ha autonombrado así. Pues es el presidente Andrés Manuel López Obrador, la inició y a mi punto de vista parece que está haciendo bien las cosas hasta ahorita. Nada, no, he escuchado. La verdad no he escuchado nada, ¿eh? Todos los cambios que se han dado, principalmente la corrupción. Eso es lo principal, la corrupción, que es lo que está acabando nuestro presidente. El robo a Pemex, el robo de petróleo crudo, el robo a todo, huachicoleo. Se acabó la corrupción. Están dándole duro a la corrupción. Ojalá y se termine para que nuestro país pueda sobresalir ante todos. Las más claras, tratamos de que fuera una muestra representativa de lo que la gente respondía, en un afán de que se tenga un mosaico más claro de que a lo mejor en el mundillo de los medios de comunicación tenemos una idea, en el mundillo de los políticos tienen otra idea, que puede ser la misma, que puede ser contraria a la de los medios, pero en el pueblo raso hay otra idea. ¿No? Hay otra, era lo que queríamos saber, ¿no? Así, bueno, vamos a preguntar a la gente. Normal, estas entrevistas se hicieron en Toluca, ¿no? En la capital del estado, que tiene su valor, tiene su representación. Y eso es el tipo de respuestas que nos encontramos. ¿Qué pasó? ¿Qué opinas de ello? ¿Sabes qué opino? Que si le preguntáramos a la gente sobre cuál fue la primera gran transformación del país, la segunda y la tercera, capaz que te contestan lo mismo, que no saben. O sea, olvídate de la 4T por un momento. Si le preguntan a la gente cuáles son las 3 grandes transformaciones de la vida pública del país, es muy posible que esta sea la misma respuesta. Porque se necesita un gran proceso pedagógico, didáctico, de hablar con la gente sobre estas cosas. Ya cuando le dice a la gente, ¿usted sabe qué es la independencia? Sí, claro. Fue cuando nos liberamos. ¿Y usted sabe qué onda con la guerra de reforma? También algunos te van a saber decir. Y sobre el proceso de la revolución, también te van a decir, porque los ubican así.
porque la dinámica también en la que se enseña historia en este país tiene que ver con ese tipo de cosas, con las fechas, ¿no? Y esta transformación, seguramente en unos años también van a decir lo mismo. ¿Usted sabe qué es lo que encabezaba Andrés Manuel López Obrador a partir del 2018? ¿De qué era su movimiento? Y te van a contestar cosas como esto. Te van a decir, sí, claro, combatía la corrupción, combatía los privilegios, quería que regresaran los hidrocarburos al control del Estado, querían que fuera una palanca de desarrollo. O sea, tiene que ver con este pueblo que ha sido también, pues hay que decirlo, envilecido, empobrecido intelectual, académicamente, no solo económicamente, y que el resultado es pues justo esto. Sí, se lo han depauperado, pero no parecería, bueno, entiendo que es un problema de comunicación, que son procesos. Claro. Eso lo entiendo. Pero, ¿cómo explicar entonces que la gente haya salido y se volcó en las elecciones? O sea, ¿votó, crees que es con cierta falta de conciencia? No, pero no ubica, digamos, esta dimensión histórica. O sea, los tres procesos de transformación del país anteriores han tenido que ver con un nivel de hartazgo de la población, donde no les quedaba de otra más que o nos organizamos o nos organizamos. En aquellos momentos hasta de manera violenta. Y este es el primer proceso de transformación que tiene el país de forma pacífica. Pero la gente se organizó en torno a condiciones muy concretas que planteaba el licenciado López Obrador, porque hay que reconocer la gran capacidad de Andrés Manuel como comunicador. Sintetiza muy bien, por ejemplo, esto que yo he comentado en varias ocasiones. ¿Cómo le hacía el licenciado López Obrador, o cómo le ha hecho todo este tiempo, para lo complejo que es esto de la oligarquía y de los poderes, a la comunicación, porque y de los poderes, sí, y de los poderes fácticos, cómo lo sintetizaba? Con la mafia, ¿no? La mafia del poder. Entonces la gente sí empezó a ubicar, había un imaginario colectivo de con quién era el problema. Y decía por eso Andrés Manuel, el problema no es con los de abajo, el problema está con los de arriba. Y eso la gente lo empezaba a ubicar muy bien. Y entonces se aglutinó en torno a un movimiento que decía, primero vamos a lograr que se respete la voluntad popular. ¿Cómo se va a lograr el respeto a la voluntad popular? Si nos organizamos, si cuidamos las casillas, si promovemos el voto, si convencemos a la gente que no acepte una despensa, que no venda su dignidad. ¿Y qué vamos a hacer una vez ganando a través de ese voto? Vamos a limpiar al país de corrupción, se van a acabar los privilegios y vamos a devolverle la riqueza a nuestro país y esa riqueza va a ser redistribuida de manera más equitativa. Y la gente se aglutinó en torno a eso, a ideas muy concretas, que es esto que te refieren algunos, que es lo de la corrupción, lo del huachicoleo. O sea, son ideas concretas que la gente ubicó que era la convocatoria de Andrés Manuel. Y en honor a la verdad hay que decirlo, la gente no se aglutinó en torno a Morena. Se inscribió en Morena, se afilió a Morena, pero no se aglutinó en torno a Morena. Yo te puedo decir que incluso hoy es más fuerte el sentido de pertenencia al obradorismo que al morenismo, ¿no? Porque es él quien encarna y quien ha empujado un conjunto de ideas concretas. Creo que lo has explicado muy bien, la verdad que tienes también una enorme capacidad de síntesis, no le veo, ni siquiera no me dejaste espacio para una repregunta, ¿no? Pues, ahora que ya lo explicó muy bien. Pero como estamos hablando de los antecedentes del pasado reciente de Morena, y después, bueno, primero como movimiento, como empezar a reunir voluntades en torno a cambiar algo que la gente percibía, sabía, sufría porque no estaba bien. Entonces lo logran organizarse con un gran líder, sí. Un líder muy carismático, sí. Un líder muy carismático, además muy reconocido, muy popular, y logran acceder al poder. Sí. Pero creo que parecería que Morena y la 4T son como por estado, ¿no? O sea, como que tienen diferentes perfiles, ¿no? Una es la gran 4T nacional que encabeza el presidente y que él la conduce y que él la lleva y que tiene resultados claros. Uno de los primeros triunfos, yo coincido contigo, es el haber ganado unas elecciones. Claro. ¿No? Ese creo que es un enorme triunfo del que no se habla, ¿no? Es decir, espérame, pues México ya cambió porque tuvo ya elecciones libres, ya se respetó, ya no se impuso el aparato. Ese es un gran triunfo de Morena, del que poco hablan hasta Morena, ¿eh? Sí. O sea, como que les olvidó a Morena, como que se engolosinaron de todo lo que recibieron. De verdad, tantas cosas que tienen y que no han podido digerirlo. Entonces creo que en el terreno nacional la lucha contra la corrupción, lo que estamos viendo, el orden, ¿no? Para empezar vamos a poner orden, vamos a empezar a revisar a las élites, a la oligarquía que ha manejado este país y vamos a empezar a poner límites, ¿no? Eso creo que hay grandes avances,
hay muchas leyes en el Congreso que tampoco se han socializado, Así es. pero que aportan demasiado, la de la igualdad de género, la laboral, que también La es una educativa. enorme ley, la educativa, hay muchísimo. Sí. Creo que con una enorme incapacidad de Morena para poder socializarlas a través de un plan de comunicación. Pero yo, porque es tanto, entonces la gente no las logra digerir porque no se las explican, Ujú. ¿no? Entonces pasamos. Pero en el caso específico del Estado de México, que es donde yo pudiese hablar, donde puedo hablar, parecería que es otra 4T, ¿no? Es una 4T como, no quiero ser atrevido, pero como China, ¿no? O sea, como una 4T hecha en China, o sea, como una fake 4T. Porque aquí dices, bueno, a ver, vamos a ver qué cambió en el Estado de México con Morena. Y parecería que casi no ha cambiado nada, o al menos en esta zona del Estado de México, de la que nosotros somos conocedores, que es el Valle de Toluca, ¿no? Dices, bueno, pues esta 4T como que está medio chafona, ¿no? A ver, como que cambió todo, como que se cambiaron muchas cosas para que todo siguiera igual. Entonces dices, uy, caray, a ver, espérame, sus alcaldes, ¿quiénes son? No, hombre, sus alcaldes son expanistas. O sea, son gente que ni siquiera es de izquierda, ¿no? Pero además es gente ni siquiera nueva. O sea, no le dieron espacio a jóvenes, a nuevas propuestas. Recurrieron a los mismos de siempre. ¿No? ¿Y sus cabildos cómo están? ¿Te das cuenta que son los mismos, eh? Y que hay priistas representando a Morena, ¿eh? Que hay priistas, que hay panistas, que hay petistas, que hay perredistas. No, pues como que no veo ningún cambio. Y después empiezas a ver cómo ejercen el poder, ¿no? Cómo ejercen el poder. Y dices, bueno, vamos a darles por descontado el beneficio de la duda de que todos sean políticos redimidos, ¿no? Es decir, que todos ya quieren cambiar y que todos ahora sí ya van a hacer bien. Pues no, ¿no? Porque el proceso de toma de decisiones de los gobiernos sigue siendo de la manera prácticamente idéntica a la anterior, Sí. sin consultar a nadie, haciendo equipos con los amigos o con las alianzas políticas, con los compromisos. Entonces, digo, ¿dónde está la 4T aquí? A ver, ayúdanos a entenderla. Bueno, ahí primero sí, qué atrevido, ¿eh? ¿Así? No es China, ¿eh? No es China ni es fake. No, mira, primero hay que explicar, Ajá. porque también es correcto Ajá. que la gente sepa por qué tuvimos una política de alianzas rumbo al proceso electoral como la que tuvimos. Porque si no pareciera que un día varios compañeros dirigentes que vienen de otros partidos y que participaron en la boleta, amanecieron ahí. Y no, también hay un proceso. El licenciado López Obrador llamó a una gran conciliación nacional. Hicimos 32 actos para la firma del renacimiento y la prosperidad del Estado. No me acuerdo, era larguísimo el nombre de nuestro acto, era como de un párrafo. Ajá. Y el caso del Estado de México se realizó en el NESA 86. Es decir, que lo pudimos sintetizar en vamos a echarles montón. Pues sí, vamos a juntarnos. Claro. Y tenía que ver, yo lo he platicado con muchos compañeros que justo dicen, ¿cómo es que fulano X llegó a X posición? Ajá, sí. Y yo decía, a ver, lo que nos tiene que quedar claro es la lección que nos deja eso. Es decir, ¿por qué tuvimos que ir a una política de alianzas? Hay que decirlo Claro. con apertura. Sí. Porque los que estábamos en ese momento, solo los que éramos de Morena, ¿no? Puros de Morena, nada más, quizá no nos alcanzaba para la elección presidencial. Quizá alcanzaba para muchísimas diputaciones, ¿eh? Y alcaldías y regidurías, nada más que eso ya lo hemos tenido. Y hay que decirlo, o sea, Sí, en ya el por la PRD presidencia. tuvimos regidores, regidoras, síndicos, alcaldes, alcaldesas, diputados federales, diputados locales, todo. Gobernadores. Ujú. La Ciudad de México. ¿Y sustancialmente qué cambió en el país? Nada. Nada. Pues había una reflexión y había una coincidencia de que necesitábamos ganar la presidencia de la República. Y eso implicó una política de alianzas. Como en toda política de alianzas, Pragmáticos. como en todo ejercicio de apertura y de conciliación, tienes que llamar a todos. Es necesario. Si no, sería un país nomás de los de Morena. No, había que llamar a todos. Y en ese proceso se sumaron muchos compañeros y compañeras que efectivamente tienen experiencia de participación en otros lugares. Entonces, primero el proceso de política de alianza se dio así, ¿no? A través de una gran convocatoria a la reconciliación. Y después, pues también hay que decir que las experiencias pesan. Yo coincido en que hay compañeros que tienen una manera concreta de gobernar y que se están adaptando a esto de la cuarta transformación y que les cuesta, pues seguramente, porque tú como persona, como periodista, ¿no? Como político, como atleta, como músico,
te vas generando una narrativa. Tienes una personalidad, tienes una forma de comportarte. Y romper de un día para otro con tus formas es muy complicado. Es un proceso. Cuando nosotros ganamos la presidencia de la República, no fue el clímax, fue el inicio de un proceso de transformación que va a ser largo, que va a trascender este sexenio. Este sexenio va a ser fundamental. El licenciado López Obrador va a dejar un país completamente distinto, en lo concreto, pero también en lo ideológico. O sea, es un país que se va a comportar distinto y que se va a relacionar distinto con lo político. Pero también tenemos esfuerzos en los municipios, en los estados, que pues tienen diferentes niveles de avance, de concepción, de interiorizar y de ejecutar eso que conocemos como la cuarta transformación. Y seguramente se irán corrigiendo. O sea, tampoco podemos culpar a algunas administraciones de invitar a trabajar a gente del PRI o del PAN. O no los descalifica por eso, no, ¿eh? O sea, no, por sí mismo no los descalifica. Entonces, eso me parece que si tienen las condiciones técnicas, administrativas que se requiere para sacar adelante un encargo, es correcto. Ahora, el tema de las decisiones, el apego a las políticas de austeridad, que no haya influyentismo, que no haya nepotismo, que esto que ya conocemos, eso también se tiene que empujar. Y tiene que poco a poco ser más homogéneo. Pero va a ser más homogéneo en un proceso, ¿eh? No va a ser más homogéneo de varita mágica. O sea, 2 de julio, ¡pum!, cambió el país. Pues no es cierto. No. Y eso cualquier compañero... Pero no sé si lo compartas, pero también debemos de decir que el acceso al poder sigue siendo cuestión de élite, ¿eh? O sea, es decir, los procesos para que el pueblo empoderado, parte de la 4T, pueda acceder. Y la verdad es que tú ves, al menos en el Estado de México, ves un reciclamiento de cuadros políticos. No, pero también es otra cosa que quería decir, porque decías, no se dio chance a jóvenes. Yo creo que sí. Y una cosa que ayuda mucho, ¿no? Sobre todo cuando estamos en medios de comunicación, es a no generalizar. Sí. Porque también hay otros casos. Seguramente hay compañeros que han tenido alguna experiencia de participación y que hoy vuelven a tener una oportunidad de participación. Pero hay mucha gente nueva también, que es la primera vez que es... A ver, dime un alcalde nuevo. Nicolás Romero, Armando Navarrete. Pero ¿a poco es nuevo? ¿Es nuevo? Armando nunca ¿Nuevo había como tenido... alcalde? Sí, claro. No, pero además es muy nuevo en la participación, ¿eh? Ajá. Yo te puedo decir, Armando fue, por ejemplo, el responsable logístico, ojo lo que estoy diciendo. ¿No había tenido cargos de elección popular? Logístico de la Asamblea Fundacional. Y después fue secretario de organización. Y luego alcalde. ¿No? Es un compañero que viene de la iniciativa privada. Él se dedicaba a otro tema. Creo que trabajaba en una empresa, era gerente de una empresa de polímeros, de inyección de polímeros. Me parece un caso, ¿no? Qué bueno que además lo pongas. Darwin Eslava, ¿no? Que en algún momento tuvo un tipo de experiencia en lo juvenil en el PAN, se retiró, se volvió empresario, se dedicaba a la crianza, me parece que de bulldog inglés, ¿no? Exitoso, un tipo exitoso en lo que hacía, y ahora es alcalde de Coacalco. Gabriela Contreras, de Teoloyucan, la primera vez de todo, ahí sí, de participación, de elección popular, de todo. Una compañera militante que a través de una condición muy dramática, su hermano es asesinado en un asalto, nunca llega a la asistencia médica, se desangra, y eso para ella fue el país no puede seguir así, ¿no? Y se mete a participar muy duro, y es la presidenta municipal de Teoloyucan. Anayeli Olivares, muy joven, de Ocoyoacac, Erika Sevilla, de Otzolotepec, que ella ya había sido nuestra candidata. Fue uno de los casos de esos que fueron al sacrificio y que después vuelve a ser candidata en Otzolotepec y gana la elección. Y así podemos ir revisando y podríamos encontrar más. Pues, ¿tú crees, ¿no?, que sí? Yo creo que aporta el movimiento una gran cantidad de cuadros. Pero también tenemos otros que son muy visibles, otros compañeros que son visibles. Juan Rodolfo es un cuadro muy visible, claro. Gaby es un cuadro muy visible. Raciel, aunque en una condición distinta. Pati Durán, también en una condición distinta. Por ejemplo, Raciel no había sido alcalde, a todo le encuentras diputado, ¿no? A todo le encuentras, Daniel. Pues sí. ¿A todo lo justificas? No lo justifico, lo explico. Porque Ajá. sí hay una diferencia en eso. Ajá. No lo justifico, pero hay que explicarlo. Ajá. Yo estoy convencido, y lo he estado repitiendo ahora que estoy platicando con muchos compañeros del Estado,
insisto. O sea, ¿tú crees que eso no provocó un desdoro en un segmento de la población? Es decir, pues son otra vez los mismos. Nada más que ahora el que tenía antes camiseta del PRI ahora tiene camiseta del PAN y el que tiene la camiseta del PAN. Porque la clase política mexicana se hace actuar. En un sector, ¿no? Sí, por supuesto que generó un cierto desánimo. Pero también creo que esos sectores entienden que el proyecto es mayor, va más allá de ese municipio, va más allá de esa región y siguen empujando. Y en algunos casos yo creo que se entiende. Yo veo una actitud claramente que se reitera el esquema de cuotas. O sea, es decir, que las candidaturas, en este caso, sobre todo las que son muy visibles, que son las de alcaldes y diputados, fueron bajo un esquema de cuotas. No, el proceso, y eso es otra cosa que la gente creo que no sabe, el proceso de candidaturas, así como existe este Consejo Estatal de 400, si alguien quería aspirar a formar parte de una terna, se tenía que proponer en el Consejo Estatal. Y los consejeros votaban por ese compañero o compañera. Los que pasaban a la terna, pues ya quedaban ahí, y todavía el Comité Nacional tenía la posibilidad, porque así estaba definido, de aportar 2 propuestas más, hasta generar una quinteta en algunos casos. Y en esos casos, después se sometían a una encuesta. Y el compañero mejor posicionado, pues era el que obtenía la candidatura. Por eso creo que también deja una lección a la militancia, diciéndolo, la militancia, hablando en genérico, nos deja una lección, que se requería también estar mejor organizados y tener cuadros mucho más visibles, mucho más sólidos de la base, que sean muy conocidos, para que tengan también condiciones de competir exitosamente en una encuesta. Y la otra, esa era por una parte, bueno, Sí. ¿cómo fue el acceso al poder a través de las candidaturas? Y la segunda es ya instalados en el poder, ¿cuál es el estilo de gobernar de Morena? ¿O cuál es esta 4T que yo atrevidamente digo que es China? Sí. Porque no le encuentro así como que digo, bueno, pues, ¿para dónde va? O sea, cada quien gobierna como quiere, no le veo ni... y creo que eso mismo es donde la oposición básicamente, los grupos conservadores, como dice Andrés Manuel, o la derecha, como dice Manuel, que digamos está muy bien organizada, encuentra materia prima para construir su narrativa de la decepción, ¿no? Es justamente en ese tipo de cosas, ¿no? Es donde esta oposición, es entendible su papel, es lo que tiene que hacer, es lo que debe de hacer como oposición. Si son éticos o no se necesita hacer es otro discurso, pero es donde justamente abreva para construir esta narrativa de la decepción, de empezar a enviar los mensajes de ya ven, todos son iguales, ya ven, es lo mismo, ya ves, nada ha cambiado. ¿Qué opinas de eso? No, yo sostengo también que sigue siendo atrevido el planteamiento. Es que, de verdad, creo que hoy tenemos de manera, ahí sí podría decir quizá mayoritaria, presente el estilo personal de gobernar. Creo que falta ser más homogéneos. O falta programa. El programa existe. O que se ejecute. Falta apegarse Claro. al programa. En ese sentido, tiene que ser más homogéneo la ejecución del gobierno, la política gubernamental. Te voy a decir por qué digo eso. Sí. Porque existe un programa. Y Sí. justamente ese programa indica ciertas conductas. Sí. Y acaba de haber un caso reciente en la Cámara de Diputados, Sí. donde no se cumplió ese programa, donde no se siguieron esas conductas, y la mayoría de los diputados de Morena votan por una iniciativa que era absolutamente contraria a lo que habían ofrecido en sus campañas y que va en franca contradicción a lo que dice su programa, que me estoy refiriendo al emplacamiento y me estoy refiriendo a al refrendo. No estoy diciendo con esto que sea una mala ley, esa es otra cuestión, estoy diciendo desde el punto de vista político. Sí. Pero, y la reacción, entonces dice, bueno, sí hay una autoridad que ejerce, que cuida que el programa se cumpla y que los diputados no anden haciendo, o nuestros representantes no anden haciendo, ¿no? Entonces, la primera, y los castigan. Sí. Los diputados, los castigan. Sí. Pero lo primero que responden los diputados, en su defensa, dicen, no, es que nosotros no representamos un partido. Nosotros representamos al pueblo, ¿no? Que es una retórica que también fue usada con anterioridad por el propio presidente, ¿no? Representamos al pueblo. Entonces van ellos y se defienden y litigan en un tribunal y le ganan a quien lo sanciona. ¿Cómo se puede...? ¿No es una contradicción esto? Yo creo que sigue sin tenerse absoluta certeza del apego al programa. Ahora, hay principios constitucionales que son inviolables. O sea, los compañeros tienen el derecho de acudir a un tribunal. Sí, claro. El derecho ciudadano
político de acudir a un tribunal. ¿Eso genera también una sanción moral en el partido? Sí. Por cierto, hay 2 diputados que no acudieron, ¿eh? ¿Quiénes son? Azucena Cisneros y Faustino. ¿Se quedan con la sanción? Ellos se quedaron, entiendo, con la sanción, decidieron no acudir al tribunal porque entendieron, quizá en su reflexión, congruencia, en sus fueros internos, dijeron, pues el partido tiene razón, ¿no? Mira. A lo mejor nos pasamos de la Pues, raya. habla bien. ¿No? Yo creo que habla muy bien, habla muy bien de ellos. Y el resto, bueno, creo que en una clara defensa de un interés personal, ¿no? Pues fueron a litigar el tema. Entonces fueron 30 los que la llevan, eran 32, ¿no? Eran 32, sí. Pues 2 se le mantienen y 30 la libra. Y 30 la libra. Que por ahí también hay que revisar porque creo que ni todos son de Morena, hay unos que Sí. jugaron por otro partido, pero bueno, así decidieron hacerlo ellos y es absolutamente respetable. Pero también es cierto que la iniciativa fue impopular. Exacto. ¿No? Y creo que ahí falta pues mejorar los mecanismos de comunicación. Yo he insistido en muchos espacios donde me dan el tiempo para hablar de la figura de parlamento abierto, de estar más cercanos con la gente, de discutir, ¿no? Eso se tiene que revisar. Y creo que ahí el partido tiene una labor fundamental. O sea, porque también es cierto, o sea, aunque sea retórica, hay una parte de lo que ellos dicen que es cierto, ¿eh? No representan nada más a los de Morena. Sí, claro. ¿No? Pero también es cierto que se comprometieron con un conjunto de cosas en campaña. Y que si bien puede no estrictamente a la letra, seguramente en la plataforma va a decir, nos comprometemos a no a hacer un reemplacamiento. No hay nada más impopular, o sea, que te suban los impuestos o que te aumenten los derechos. Me refiero a que si puede no decirlo de manera textual su propuesta de campaña, sí se entiende que es impopular y por lo tanto tenía que haber, desde mi punto de vista, una mayor comunicación con la población para ver si eso era conveniente o no. Claro. Pero también hay un elemento que tú pones en la mesa y que es fundamental, esta sanción del partido. Porque si no estaríamos hablando de un problema ya más bien de carácter sistémico, donde Morena también se hace de la vista gorda y no pasó nada. Y creo que la Comisión de Honestidad y Justicia ejerció su papel. Sí siento un precedente. Y no genera impunidad. Es decir, sí te estoy vigilando y sí tengo una opinión. Tu opinión la puedes compartir o no conmigo, pero mi responsabilidad es dar mi opinión y por lo tanto sancionar. Entonces, creo que hace bien la comisión. Genera un precedente también. Genera un precedente y genera también, manda un mensaje de que sí se están observando. Y yo decía, hay 2 tipos de sanciones. Pues tienen la sanción jurídica, que ahora ellos decidieron combatirla en tribunal y quitársela, ¿no? Pero creo que también hay una sanción moral, ¿no? Y política, porque el partido también tiene sus facultades de decidir quiénes pueden ser candidatos o no en el próximo proceso. Y desde mi punto de vista, el hecho de que te retribuyan, ¿no? Que te regresen, que te restituyan tus derechos políticos, no garantiza necesariamente que serás seleccionado como un perfil idóneo para una siguiente... No, y la sanción moral queda. Claro. Esa no se borra. Y eso es un mensaje muy importante a la gente, que no se genera impunidad. Pero se siguen dando estos actos, Daniel, porque hay otro segundo tiempo de la 4T atrevidamente china, ¿no? Porque viene otra actitud que parece una reiteración del pasado, ¿no? Una evocación del pasado, que viene el hijo del presidente, ¿no? Viene al Estado de México, como los mejores tiempos del PRI, ¿eh? O sea, así como embajadores ius sanguis, ¿no? De que yo soy el hijo de fulanito, entonces viene acompañado de funcionarios federales y va y se reúne con alcaldes y con todo boato y le hacen todo y lo reúnen, lo reciben, lo aplauden en instalaciones públicas y él asume una posición de gobierno, posición de gobierno. Es decir, aquí traje a los funcionarios para que les expliquen los programas sociales que vamos a estar ahora, ¿no? Eso era, desde cualquier punto, creo que fue un error, fue hasta un acto de nepotismo, yo lo puedo tipificar así, no pasa nada. A la siguiente semana, como si no hubiera sido suficiente, como una especie como de tour, la tour de Joserra por el Estado de México, viene y se reúne con los diputados, que le abren las puertas del Congreso, lo que no hacen con nadie prácticamente, lo meten al recinto legislativo, le ponen a todos los diputados, él trae a su pareja sentimental, trae a los funcionarios del gobierno y les vuelve a repetir la receta. Les voy a explicar cómo van a funcionar los programas sociales. Él no es ni siquiera funcionario del gobierno, él solo es hijo del presidente. Y entonces viene una reacción muy en congruencia, eso debo de reconocerlo, pero te digo que hay una 4T de veras y otra 4T que pues, todavía como que está en veremos. Y
en un acto de congruencia mayor, así lo puedo reconocer, el presidente desautoriza a su hijo y a todos los demás, ¿no? Esto no es. ¿Por qué se están dando estas cosas? ¿Son las resistencias del pasado? ¿Son esta clase política mexiquense hecha a las formas? ¿O es la morena al estilo Grupo Tlacomulco? ¿O qué es? No, yo creo que yo no relacionaría de manera directa la carta del presidente con lo de José Ramón. Con la visita de José Ramón. Yo creo que el presidente decidió... ¿Tú crees que fue una casualidad? No lo sé, si casualidad. ¿Estás pecando de inocente? No. ¿O de cándido? No. Ay, ¿no lo relaciono? No lo relaciono directamente. ¿Puede estar en ese marco? Pues tampoco lo sé. Quien conoce, ¿no? La razón fundamental por la que emite en ese momento la carta, pues es el presidente de la República. Claro. Pero yo me concentro más en la carta. Ajá. ¿No? Me parece que la carta, si había algún tipo de especulación en torno a algo, a lo que fuera, la carta es muy contundente. Y tenemos la posición que me parece a mí que es la posición que importa, del representante del Ejecutivo. O sea, no importa cuántas resistencias tengas, no sé si sea una resistencia ese comportamiento o no, no sé quién organizó la reunión, por ejemplo, ¿no? Que creo que todos tienen que asumir su responsabilidad. Por supuesto. Porque me queda claro que el compañero José Ramón, que es un compañero que además es muy estimado en el Estado, porque ayudó en la campaña, fue responsable estatal en la campaña, me parece que no llega solo. Se animó que dijo, pues ahí hay una reunión, voy y me meto. Voy toco, ¿no? Claro, sí, claro, me parece que no. Alguien lo invita, por eso, me parece que todo el mundo tiene que asumir ahí su responsabilidad. O hasta la SUSA. Puede ser, ¿no? Pero independientemente de la responsabilidad de cada quien, me parece que la responsabilidad que debe pesar y que debe tener todo el mundo clara es la responsabilidad del presidente de la República. El que se hace cargo de su gobierno y el que manda un mensaje muy contundente de aquí no vamos a permitir. A mí me parece estupenda la reacción del presidente. Y creo que es la que cuenta. Y no sé, te decía, no sé si son resistencias o no, pero los procesos de transformación, que este es un proceso de transformación, ahí eso significa la cuarta transformación, ¿no? Va a tomar tiempo. Pero hasta con ustedes. Sí. Pues eso es intolerable como ciudadano. No, hay que explicarlo. No, fíjate que no coincido ahí contigo, a pesar de que en muchas cosas coincido contigo, en esta, pero no, tajantemente no, porque el mensaje es muy claro desde mi punto de vista de la sociedad, cuando dicen, vamos a votar por Morena y contra el PRI, porque nos tienen harto las formas en las que hacen el PRI. O sea, no era el mensaje de, queremos que se vaya el PRI porque queremos que Morena se siente, no. Queremos que haya una opción que haga las cosas distintas a como se venían haciendo. Pero suceden de manera distinta. Entonces, cuando esas personas por los que votas repiten las conductas... Pero te voy a decir por qué no sucede. Te voy a decir por qué no sucede de manera distinta. Porque los programas sociales en este país se operan de manera personal. Hay un censo que se realiza de manera universal para que todos los ciudadanos que estén en el estatus que marca determinado programa accedan a él. Eso no depende de la intervención de nadie. En el PRI sí. Y eso parece un matiz, pero es una diferencia sustancial, ¿eh? En el PRI, si no te ponías de acuerdo con la señora de la colonia, de la manzana, de la operadora, que no había tarjeta. Ahora ya no pasa. Punto. Y si no, pregúntenle a los del salario rosa. ¿Y ahora ya no pasa? ¿No? En el caso de los programas federales, no. No, en el caso de los programas federales, no. El acceso a los programas federales son de carácter universal, ¿no? Y una estrategia que está generando el gobierno de la República con esto que se ha estado hablando de unos centros de integración, tiene que ver con reforzar incluso por si alguien se les llega a ir en el censo, pues va a tener algún lugar al que pueda llegar para inscribirse. Y eso no depende de la voluntad de ningún actor político. De veras, Daniel, ¿tú crees que no están obligados a actuar de una manera diferente? Sí, claro. Que no está bien justificar ese pero tipo de cosas. No, pero estamos actuando de manera distinta. O sea, los servidores de la nación, yo lo digo. Han tenido que aplicar correctivos, Daniel, creo que no lo estás viendo. No, pues sí, claro. O sea, esos correctivos. Hay un llamado a que se conduzcan de manera adecuada. Entonces, si te están poniendo correctivos porque estás haciendo algo mal. Sí, pero el problema sería que no se corrigiera. No, el problema es que se cometa. Sí, claro, tenemos un problema y tenemos un reto que ir venciendo poco a poco. Tenemos que ir fortaleciendo nuestras capacidades institucionales, sin duda. Pero no tenemos el esquema corporativo que tiene el PRI. Tú no tienes a los compañeros servidores de la nación, ¿no? Que son estos compañeros que andan haciendo los censos, siendo el operador político. Y seguramente alguien pudiera tener alguna tentación de convertir a un servidor de la nación en un operador político. Y yo te aseguro que si eso se llega a saber, ese servidor se va a ir. No va a ser tolerado. Va a ir al tribunal. No. Porque hay una condición distinta. Él es un empleado del gobierno federal. En el caso de los compañeros diputados, pues son representantes
son los representantes populares, ¿no? Que no puedes despedir. Yo ¿no? creo que no deberían ser tan permisivos con ese tipo de conductas, Pero que no no sé, deberían de decir, bueno, es que estamos aprendiendo, es que va a ser No. poco a poco, es que somos gradualistas, El- es que somos darwinianos. El no. contenido, el tono de la carta del presidente de la República me No, no parece es todo contundente. menos permisivo, ¿eh? No es permisivo. No deja un espacio a la interpretación o a la especulación de, bueno, a lo mejor tales no, pero otros sí. No, es muy contundente. Eso le pega al presidente. Es que yo creo que no estoy diciendo, creo que lo suficientemente claro. Por supuesto, lo dije desde que comenté, la reacción del presidente, la reacción, no la acción. Sí. La reacción del presidente fue, creo que muy congruente, muy en congruencia en lo que es a lo largo de su carrera política, ¿no? Que es verdaderamente auténtico en lo que propone. ¿Qué necesidad había? No hay ningún cuerpo organizado que esté exento de que se cometa algún error. No fue el Que alcalde, tenga que ser. no fue el alcalde de Mezquipaya. Por eso, pero no fueron hay- los diputados. Sí, pero a ver, incluso el ejército, Ajá. que tiene un nivel de disciplina, de control, ¿no? Alguien hace algo incorrecto y se va arrestado. Bueno, todos los cuerpos organizados, todos, tienen alguna posibilidad de que se cometa un error y el asunto es corregirlo, ¿no? Y aquí se está corrigiendo. Pues no nos parecemos en nada a las características de operación de programas que tenía el PRI, en nada. No, el programa yo no hablaba de programas, hablaba de este tipo de Por eso, pero es que se conductas dice, políticas. Es que se dice que él vino a hablar de programas. Yo ni siquiera sé si vino a hablar de programas. Ah, ¿no vino a o presentar los programas? Aún no lo sé. Sí lo vino. No, sí, está confirmado. No lo sé. Vino con funcionarios del gobierno. Yo creo que él, bueno, pero no sé si él vino a presentar los programas o si fueron todos los que estaban Como ahí. te dice, era una casualidad, ¿no? No lo sé. Venían los de los programas y se encontraron. ¿Qué está haciendo José Ramón? Vente, vamos a ver a los diputados. No lo sé y todo el mundo tendrá que ser responsable de eso. Lo digo de verdad, ¿eh? Yo creo que De verdad. esto debería de, aquellos que realmente quieren transformar las cosas, debería de alterarlos, debería Sí. de ofenderlos, debería de molestarlos, ¿no? Decir, no podemos tolerar esto y deberían de ser hasta un tanto hasta incendiarios. Porque a veces en esto sí hay que ser bastante... En el mismo grado que satisface la reacción del presidente. Fíjate, ¿dónde está la conversación política y conversación social sobre qué tipo de asuntos? Cuando una de las principales, la base, digamos, la columna vertebral del discurso, del discurso además que se socializó de Morena, fue el combate a la corrupción. Sí, no hay corrupción. ¿Aquí no hay corrupción? En eso no hubo corrupción. Aquí no, En ese no, cosa- no, me refiero a que, ¿dónde está el combate a la corrupción aquí? ¿En No dónde hay, aquí? en el Estado de México. Sí hay. Pues yo no veo a ninguno de los exalcaldes, ni siquiera investigado, no sé. Bueno, hay un Este proceso, proceso. hay un proceso de entrega-recepción Ajá. y todavía hay que ver lo que los alcaldes presenten en sus Yo, observaciones. si no mal recuerdo, de la entrega-recepción. la cuenta pública de Rubiel del 2017 la aprobaron. ¿La aprobaron? La aprobó en comisiones Morena. Sí. Morena. Sí. Morena. Y la votó en contra No, el porque Pleno. vino la presión social de los medios, los Por eso, exhibieron. a ver, Mario, Pero, lo digo con franqueza. ¿Qué les vamos a tener que estar cuidando las manos? Es que sí, no es que le cuides las manos a ellos, es que la Pues vigilancia... mejor seleccionen mejor a sus candidatos. No, la vigilancia y la participación ciudadana son un elemento fundamental Pues, claro. para que la cuarta Son los transformación controles se al dé. poder, lo entiendo. Sí, porque si no es, los haces diputados y ahí los dejas, y entonces que hagan lo que quieran. ¿Cuántas llevan en 6 meses? Puede ser que sea una reacción a la presión social y qué bueno. Y puede ser que este escenario que se está dando de los descuentos al reemplacamiento sea presión social y qué bueno. ¿Sí? O sea, eso es importante decirlo, porque si no, pareciera que entonces la participación social y la presión social y la vigilancia no tienen ningún incentivo para que siga sucediendo. Y conste que no estoy hablando que sean acciones desacertadas, ¿no? Porque entiendo que el Poder Ejecutivo y las necesidades de recursos, pues ellos tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y yo creo que en este caso el secretario de Finanzas, pues se aventó un jonrón, ¿no? Dijo, pues yo hago mi propuesta porque necesito más dinero, porque por supuesto que son reformas recaudatorias, aunque digan que no. Hoy justamente escribía yo de eso, ¿no? Si, es muy sencillo. Si ustedes hacen un promedio por 8 millones de vehículos, ¿qué hay? ¿Cuánto van a recaudar? Pues van a recaudar miles de millones de pesos. Claro, Ahora hay que ver si alcanza el tiempo, ¿eh? Claro que hay, pero hay un afán recaudatorio. Pero fíjate, la anterior que tiene esta legislatura, y no quiero ser yo excesivamente puntilloso con la legislatura, pero la verdad es que son elementos objetivos y verosímiles, o sea, hay como comprobarlos. Antes estaba lo del crédito que autoriza, ¿no? El endeudamiento. Entonces, en 6 meses, su promedio de bateo es de 1 cada 2 meses. Y entonces es lo mismo, ya la volvieron a hacer esto, y repitiendo una conducta, que va en un rango desde esto, ¿no? Desde actos que la sociedad mexicana está harta, como el nepotismo, Sí. ¿no?
es una. La otra, como elaborar, fue casi como aquel Roque Villanueva, ¿te acuerdas de la Roque Señal? Sí. Pues así le hicieron aquí también, ¿eh? Con las placas, así la gente tome, ahí están sus placas. Yo entiendo que el gobierno necesita financiar y que irresponsablemente tienen que acudir a esos, porque es o hacer ese tipo de acciones o pedirle dinero prestado al banco, ¿no? O sea, apalancar el gasto con deuda. Sí. Creo que, pero deberían de transparentarlo de esa manera, ¿no? Creo que deberían de acudir a la solidaridad de la gente. Es decir, bueno, el Estado requiere más recursos, no podemos seguir pidiendo prestado a los bancos, entonces pues vamos a entrar al reemplacamiento porque además también tiene otras bondades. Sí. Entonces creo que esta representación en la legislatura lleva en 6 meses un promedio de gazapo bimensual. De gazapo bimensual. Ajá. Lo cual me hace reiterar mi cretina, si así quieres, postura de decir que es una 4T china. No, no es una 4T china. Y además estás... bueno, primero, hay una cosa que sí quiero dejar clara, ¿eh? Independientemente de la carta del presidente de la República, la presencia de José Ramón en el Estado de México no es bajo ninguna circunstancia un acto de nepotismo. Y tú eres un periodista, ¿no? Y por lo tanto eres un hombre cuidadoso del lenguaje. No encuadra bajo ninguna circunstancia el nepotismo con la presencia de él aquí. Incluso aunque haya, como tú dices, yo no lo sabía, que hubo funcionarios del gobierno, pero él no es funcionario. Por eso. No encuadra bajo ninguna circunstancia su presencia. No. No hay que decirlo con ¿seriedad? ¿No? Con seriedad, no es. No encuadra digo, que esto en una acción legal. Claro. En una acción legal. Claro. Lo voy a ir a acusar, yo no lo he acusado, yo no lo he demandado. Pero creo que se tiene que decir, porque si no pareciera que entonces él, ¿no? Influye o incide. No lo defiendas, Daniel. No lo defiendo. ¿Por qué lo defienden? Cometió un error. José y un error grave que José no se Ramón repita. no necesita que lo defiendan. Pues José Ramón se puede defender no, absolutamente pero además solo. es un error grave. Pues, ¿qué les cuesta decir? Esto no se puede tolerar porque esto es lo que gritábamos del régimen que estamos diciendo que estamos desmantelando. No, pero, quiero terminar con esa idea, ¿no? Tú vas a tener tu opinión. No fue un acto de nepotismo, ¿no? La presencia de José Ramón. Y sobre lo demás, sí, creo que se tiene que revisar la actuación de los compañeros diputados. Y de los alcaldes. Sí, también, se tiene que revisar. Pero también, por ejemplo, no podemos decir, ay, no, todo está mal, porque otra vez volvemos a la generalización, que no ayuda, ¿no? En el refrendo, 4 diputadas votaron en contra. Y luego en el reemplacamiento ya fueron más los que votaron en contra. Es decir, también empieza a ganar terreno, claro, ¿no? Al interior de la propia bancada, esta percepción, este imaginario colectivo de los estamos vigilando, de no van por la libre, y eso es saludable para nuestra bancada y para todas, ¿no? Claro que la nuestra tiene una expectativa distinta por el proceso de lucha del que venimos y por lo que se generó rumbo a la elección presidencial, pero creo que sí va ganando terreno una posición de revisar las cosas con mayor profesionalismo, ¿no? En apego más a nuestro programa de acción. Eres muy gradualista. No. Muy gradualista. A ver, vamos a hacer una pausa porque estoy aquí a punto de estrangular a Daniel, porque está defendiendo lo indefendible desde mi punto de vista. Vamos a hacer una segunda pausa. Recuerden que estamos en vivo, estamos con Daniel Serrano, estamos hablando sobre Morena, Morena Movimiento, Morena Partido, Morena Gobierno, y vamos a pasar ahorita a Morena sus comentarios. Está muy buena la plática, por eso ni siquiera los he pedido porque estamos buena. Hoy como que los comentarios van a ser míos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un segundo segmento de estos sondeos que hicimos, que también está bien interesante, te va a gustar. ¿Otra vez lo seleccionaron? Sí, claro, claro. No me gusta cómo está trabajando. Creo que a final de cuentas, pues sí, el PRI pues robaba y todo, pero creo que estábamos mejor. Y ahorita todos los cambios que está haciendo son unos cambios súper drásticos y han afectado demasiadas cosas. En demasiados sitios es donde ha estado afectando. Bueno, al menos a mi parecer no estoy de acuerdo.
ni en las escuelas, ni en todo lo que nos rodea. Pues no se ha visto ningún cambio realmente. Como que vacila mucho el presidente, ¿no? Entonces, pues no creo que esté haciendo mucha diferencia. Fabuloso, 100%, 100%, 100% Morena. Por los cambios, pero pues hasta ahorita casi no se está viendo mucho, pero sí, algo diferente. Pues hasta ahorita, pues no puedo ver bien, porque fíjate que yo cuando estaban las votaciones para Morena, fueron a verme a la colonia y me ofrecieron apoyos y que pues los apoyaran y después me iban a ir a ver y no sé qué tanto. Yo realmente sí ya quería un cambio, ¿no? Yo decía, no, pues sí el cambio, y como dicen, todavía tenemos esperanzas de que haya un cambio, de que ahorita como empieza y todo eso, pues haya un cambio. Yo lo que digo, en apoyos nunca he tenido, siempre he estado trabajando para partidos y la verdad nunca he tenido ningún apoyo. Y yo esperaba con Morena algo, ¿no? Pues tan siquiera que bajaran la canasta básica y todo eso, y al contrario, pues está subiendo todo. Y ¿qué te diré? Yo esperaba que me fueran a ver los de Morena. De hecho, yo estaba esperando una señora que vive ahí, que dice que sí hay con quién comunicarse con Morena, pues para platicar, ¿no? Para ver en qué nos va a apoyar o qué tenemos que hacer. Pero no he tenido la oportunidad porque las señoras que fueron nomás pidieron a la gente que estuviéramos ahí y todo. Y ganó la colonia, y ganó Morena ahí donde yo vivo, ganó. Sí. Sí, porque algo no se Pues por la inseguridad que había, no, ya ahorita ya más o menos está estabilizado. Pues hasta ahorita sí. Ahorita sí, a pesar de que tiene poco tiempo, pero pues también hay que darles tiempo, no podemos esperar los cambios de un momento a otro. Me parece que sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O qué has visto? Pues he visto mejorías hasta en los trabajos, hemos sabido que ha subido el salario y pues realmente no sé mucho de política ni nada de eso, pero me parece que sí, he escuchado muchos comentarios que ha sido positivo. Híjoles, que apenas empiezan y pues no se sabe cómo van. Pues yo pienso que sí, ¿no? Porque llamadas, bueno, algunos comentarios, ¿no? Son comentarios que ahorita se los voy a pasar a Daniel, los voy a leer para que responda. Es más de entrada, ¿no? Bueno, Sí. primero, ¿qué opinas de estos sondeos también hechos bajo las normas estrictas de la 4T? No, se ve que los cucharearon. No, a todos, ¿están de acuerdo? No, varios dicen que sí se está haciendo las cosas de manera distinta. Ahora, hay que entender que hay una inercia. Hay temas muy sensibles entre la población nuestros, pues el tema de la seguridad, por supuesto. Daniel, yo te respeto, te reconozco como Sí. un hombre que le sabes, pero estás quedando en descrédito conmigo porque ¿Por defiendes qué? todo. No es que defiendo todo, es que hay que explicar el proceso. Si no es de blancos y negros, y no es de blancos y negros, hay una gran escala de grises. No estamos siendo binarios, ¿eh? De que si también ¿ustedes? no. Sí, claro. No. Sí. Están siendo Es la gente binarios, que te la por está eso. diciendo. Yo te digo, hay un problema de comunicación Una parte grave. de la gente, sí. Una parte de la gente. Y otra, estoy seguro. ¿Cómo es todo proceso? Sí, claro. Y estoy seguro que algunos están muy, muy convencidos de lo que se está avanzando. Y también, en eso sí tienes razón, hay un problema de comunicación serio. Hay muchas cosas que se hacen en las administraciones municipales, por ejemplo, que no se conocen. Alguna ocasión conversaba contigo sobre el famoso asunto del informe de 100 días, que yo he sostenido y lo he dicho en muchos lugares, no es más que un ejercicio de lucimiento personal de los presidentes y las presidentes ¿Y lo municipales. repitieron Morena o no? No todos. Muchos. Vuelvo, algunos. Sí, vuelvo al escenario. Así como no todos los diputados, y va ganando terreno una posición más apegada a nuestros principios y a nuestro programa de lucha, creo que también en los presidentes municipales empieza a ver y empieza a ganar terreno una posición que está más apegada a nuestros principios y nuestro programa de lucha. No es aceptable el famoso informe de los 100 días, no sirve para nada. Yo lo he sostenido, esa es mi opinión. Yo como militante también tengo todo el derecho de expresar mi opinión, creo que es un ejercicio de lucimiento personal,
Porque además en los 100 días no tienes ni recursos, tú lo sabes bien. No sirven para nada. O sea, los recursos Son que para la empiezan a foto. llegar a partir del cuarto mes. Capaz que no tenían dinero ni para pagar el evento y seguramente lo que Capaz que no tenían qué hacer si dijeron hacer un informe. Pero muchos no cayeron en esa tentación. Sí. Muchos dijeron, a ver, hay que concentrarnos en otras cosas. Pero los que están bien debe de formar parte de la nueva normalidad. Así es. No hay que normalizar esas cosas. No, pero esa normalidad... No seas tan gradualista. Esa nueva normalidad se está Es construyendo. decir, a estos que actuaron mal hay que quemarlos de pero, leña verde. Pero no soy gradualista. Hay que colgarlos de los tobillos. No soy gradualista, estoy diciendo, quienes acuden a ese tipo de recetas de la política tradicional no son más que para el lucimiento personal. Eso no es gradualismo, estoy siendo muy claro en mi posición. Pero creo que se debe reconocer que otros compañeros Sí, lo hacen y compañeras bien, pero no esa es están obligación. cayendo ahí. Claro, y le están haciendo con mucha Pero responsabilidad. esa es obligación. Claro. O sea, no tendrían que aplaudirles uno, si es No, lo menos que puedes hacer. Yo no estoy diciendo que se les aplauda. Yo estoy diciendo que se conozca, que se comunique mejor, que hay otros que lo están haciendo de manera distinta. Claro, me queda claro que eres vehemente en la defensa de tu partido. Sin duda. O sea, me queda claro. Pero Sin bueno, duda. vamos a ver qué dice. Yo estoy en desacuerdo, yo los quemaba en leña verde, yo los expulsaba y sáquense de aquí. Hay como 2,000 personas que son mejores que ustedes y que pueden hacerlo mejor. ¿Cuál es tu postura? Bueno, su postura te habla de usted. ¿Qué pasó? Seguramente de ser más joven que tú. ¿Cuál es su postura frente a las iniciativas ciudadanas, Antón González? Falta muchísimo. Son muy necesarias. Se conoce muy poco de los mecanismos. Yo lo digo por No lo ha ejemplo, socializado, la gente no sabe. No se sabe y además esta dinámica del Parlamento abierto o de lo que creen algunos diputados y diputadas que es el Parlamento abierto, que es poner una camarita ahí mientras transmiten su sesión, no es un ejercicio real de Parlamento abierto. Se tiene que sacar, el proceso legislativo tiene que salir del recinto. Ha sido a la Cámara, ¿verdad? Supongo que la conoces. Sí, sí la conozco. ¿No te parece una contradicción hablar de Parlamento abierto con ese búnker que tienen ahí? Sí. Donde para la casa del pueblo le Por ponen... eso. Para entrar tienes que pasar un arco detector de metales. Por eso insisto. Después los diputados están encapsulados en un recinto donde solo los puedes ver a través de una pecera y cristales. Sí. Por eso yo insisto. Hay que sacar, bueno, tampoco es tan distinto de San Lázaro, ¿eh? O sea, hay una parte de protocolo, de mecanismos de seguridad, administración, de una serie de cosas que pueden estar bien. Pero yo creo que no se resuelve con el tema del recinto. Hay que sacar el proceso legislativo del recinto. Sí, pero es una representación. Yo hablo de la representación. Sí. Se tiene que mejorar. Claro. Y se tiene que socializar los mecanismos para que la gente pueda presentar una iniciativa. Alguien decía, ¿no? Con este tema del reemplacamiento, que no bastaba con los descuentos, que había que echar abajo esa iniciativa. Bueno, ahí hay una oportunidad. Sí. A través de una iniciativa ciudadana. O a través de un amparo también. También, ¿no? Has malvado por ahí, vaya a gestionar algún amparo. Esa ya fue una provocación tuya. Está bien, no la voy a tomar yo, ahí la gente verá, pero existe y lo que hay que hacer es promover la participación ciudadana. Me parece muy bien. Sí. A ver, voy a tomar la palabra. Sí. Yo como ciudadano y tú como ciudadano, te invito a que presentemos una iniciativa, elaboremos una iniciativa bien consensuada, bien armada. ¿Sobre qué tema? Para regular a los medios de comunicación, no en la libertad de expresión, sino en el gran problema. Desde mi punto de vista, lo más retrasado en este proceso de cambio en el país son los medios de comunicación. Sí. ¿No? Lo digo con toda honestidad, no estamos a la altura del cambio. Sí. No estamos a la altura del cambio y se ve. Sí. Y se ve ahora con más nitidez, ¿no? Sí. Porque dicen, hombre, las cosas en México están horribles. No, siempre han estado igual. Más que ahora los medios sí las pasan. A mí el tema de los medios de comunicación, de la comunicación en general, es un tema que me apasiona. Porque además les sabes. Entiendo, sí, entiendo de los medios. Te acepto. Y uno de los puntos fundamentales, que es el gran debate, y además donde se ha podrido gran parte de los medios de comunicación, es el acceso de los medios de comunicación, legítimo, lícito, a los recursos públicos. Sí. ¿No? Que no hay ninguna ley, no hay ninguna regla, es discrecional. Tú me caes bien, te doy, tú eres mi cuate, te doy, me caes mal porque eres muy crítico, no te doy. Sí. Promovamos una ley donde se regule eso. Así es. Yo estoy de acuerdo, ahí le entro. Órale. La construimos y la movemos por el Estado. Sí, por el Estado, total, O sea, sí, por el tenemos Estado. que ir... No va a ser una iniciativa de Toluca. Sí. No, hay que ir Toluca. a recorrer el Estado, Claro. hablarlo con la gente, hablarlo con académicos, hablarlo Hacer con la gente de foros, los medios, que se hable sobre los y le medios de entramos. comunicación en el Estado de Yo le México. entro. ¿Te parece bien? Yo le entro. Mira, hacer algo bueno, Vale. quien nos esté viendo de los medios de comunicación, que sé que nos Adelante. siguen algunos, órale, vamos a jalarle y vamos a realmente a modificar las relaciones, que eso creo que sí le aportaría a la vida democrática y al avance del país. Bueno, como dice el Parlamento Abierto, muy buena iniciativa. La vamos a hacer, Daniel. Órale. Dice Gerardo López, la misma gata
igual de revolcada. Aviadores en cada regiduría. Vuelvo al tema. No hay que generalizar. Y si el compañero, ¿cómo se llama? Gerardo. Si Gerardo tiene información concreta de que eso está ocurriendo, tenemos un órgano jurisdiccional en el partido que corrige ese tipo de conductas, que se llama Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Con todo gusto, si me busca a través de las redes sociales, le doy la información. ¿Tu perfil? ¿Cómo estás en tu perfil? Daniel Serrano Palacios, y en Twitter como Daniel-Ser, y con todo gusto. Está interesante, ¿no? Porque te digo, si hay gente que lo está comentando, apenas estaba viendo una denuncia que hicieron campesinos, que además ni siquiera es nueva y la están reiterando, campesinos de Sinacantepec contra el alcalde, ¿no? Pero ahí insisto en dos cosas, ¿no? Pero ahí insisto en dos cosas, Mario. Primero, pasar de la indignación a la acción. Claro. ¿No? Es un paso fundamental. Claro. Y segundo, no generalizar. Porque Estoy puede ser completamente que de acuerdo. él conozca un caso de una regiduría, ¿no? Sí. Pero eso no son todas las regidurías. O 2, o 3, o 10, Sí, pero sí. son Así 1000. Así es. Hay 1000, bueno. Que no debería haber ni uno solo. Sí. Hay que decir eso, no debería haber uno solo. Estoy completamente de Se supone acuerdo. que por eso Y es seguramente no solo en las regidurías. Hay que escarbarle pues ahí claro. a los diputados, a ver quién tiene familiares. ¿Hay puntos que pudieran ayudar a marcar las diferencias con gobiernos anteriores? No sé cómo se pronuncia esto, Louis George Prism, que no sé, como que está más inventado que mis canciones. Pero bueno, ¿hay puntos que pudieran ayudar a marcar las diferencias con gobiernos anteriores? Sí. ¿Cómo cuáles? Les doy un ejemplo. Nicolás Romero pasó el proceso de elección de autoridades auxiliares, de los llamados COPACIS, de los Consejos de Participación Ciudadana. Y después el alcalde, Armando Navarrete, convocó a una reunión a todos para tomarles protesta. Les dijo, todos desde este momento ya por el hecho de ser autoridades auxiliares, a través de un mecanismo de presupuesto participativo, es decir, de ir a la consulta en las comunidades, van a tener 100,000 pesos. Como se hacía o se hace en la Ciudad de México. Sí. Está bien, es un ejercicio bueno. Y luego, los 10 mejores proyectos, otro apoyo igual. Y luego el mejor de todos, otro apoyo igual. ¿Sabes qué hacían los gobiernos anteriores, para que valga la pena la comparación? Rentear a los presidentes de los COPACIS, utilizarlos para lo electoral. Él no distinguió entre quiénes son los COPACIS que ganó Morena y quiénes son los del PRI o quiénes son los que están. Todos. Y eso, desde mi punto de vista, hace una gran distinción. Otra distinción, para no soltar el caso de Nicolás Romero, por ejemplo, ¿no? Se puso en el bando municipal, está estipulada una prohibición que tiene una sanción corporal a la violencia de género. Ese caso no se conoce, Eso es un ejemplo nacional, porque gobernar con bandos es maravilloso, es muy generoso, como sucede en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, manejar en estado de ebriedad no es un delito, es una falta administrativa que tiene una pena específica y es corporal, y no es conmutable. Vas y te guardan, el torito sí ahí, o órale. sí. Bueno, en el caso de la violencia de género en Nicolás Romero, tampoco es conmutable, también es pena corporal. Bien. ¿No? Por supuesto, y eso no se sabe. Y si eso, por ejemplo, se lograra establecer en todos los bandos municipales, otro gallo nos empezaría a cantar en materia de violencia en contra de las mujeres. Porque este tema del salario rosa y estas cosas que hacen algunos funcionarios, en realidad no combate el problema. Necesitas atacar, sí, la causa, pero también el efecto. Y en el efecto, ahí los presidentes municipales tienen mucho que hacer. Otro ejemplo, en el caso de varios municipios del Estado de México, reconocieron en sus bandos la cultura como un derecho humano. Bien. Que está muy bien, y eso tampoco se conoce. O sea, ahí sí hay varias cosas en las que nos distinguimos de otros gobiernos. Hay otras muchas en las que no, Es posible. Es real. Lo pones en duda. Es la verdad. Hay que revisar caso por caso. Horacio Duarte, bueno, no, acá habla Isabel Rodríguez y dice Horacio Duarte, a quien se lo está viendo, porque sé que cuando tiene tiempo le gusta ver lo que hacemos por acá. Mando un saludo a Horacio. Horacio Duarte no defendió a Delfina cuando fue la elección. Parecería que estaba conforme con el resultado, a pesar de las quejas de los mexicanos de Morena.
¿Coincides con esto? Bueno, el representante ante el Instituto Electoral del Estado no era Horacio. A Ricardo, ¿no? Era Ricardo Moreno. Ricardo Moreno. ¿No? Entonces, yo creo que Horacio estaba en su papel de presidente. Y eso de que no la defendió, no sé. Yo vi a Horacio en la marcha, ¿no? En esta marcha que Sí, salió. se aventaron. ¿No? Entonces yo creo que él estuvo fijando su ¿Y crees que posición. faltó vigor en la defensa? Creo que faltó organización. Organización. Sí. Porque se quedaron en la línea, ¿no? No solo en este espectro de la participación social que son los partidos políticos, no solo se gana con un chorro de ganas. Claro. Se gana fundamentalmente con organización. ¿Tú crees que sí pudieron ganar esa elección? Yo creo que ganamos la elección. Ganaron. Bueno, yo Creo creo que que estás hubo hablando fraude. de hechos virtuales y de hechos legales. Sí, bueno, en un hecho legal no, no. pero yo creo que también en términos legales hubo fraude. Ujú. Quizá nos faltó la capacidad organizativa para demostrarlo, pero hubo fraude. Claro. ¿No? O sea, era obvio, evidente, y cualquier ciudadano que nos ve lo sabe, hubo recursos públicos utilizados en la campaña a favor de Del Mazo. No lo pudieron probar, eso es real. Era Hubo evidente. un litigio muy largo y no lo pudieron probar. Era evidente. Quizá faltó. No, pues no lo probaron. Por eso, puede ser, Mario, que faltó capacidad organizativa para probarlo, pero a todos nos queda claro que lo usaron. A ver, tú podrías decir, en honor a la verdad, que nos compitieron a la buena y que no hubo ningún tipo de uso de recursos públicos en la campaña a favor de Del Mazo. Yo creo que todos los partidos tienen sus mañas, ¿eh? Por eso. Todos. Eso es un sí. No, yo creo que No, todos los... Espérame, entonces, no, ¿qué maña? no, porque está diciendo, hay que hablar Sí. bien. Yo creo que frente a una autoridad tan débil, ¿no? Tan de pacotilla como la autoridad electoral que tenemos aquí, Sí. eso siempre lo he dicho, pues es una competencia como de... Por estas peleas de nudillos, pero ¿no? De que entonces también todo vale. no poderlo probar, pues también tiene que ver con la debilidad de nuestra propia autoridad. Claro, pero la verdad es que hay cuestiones incontrovertibles que yo creo que no abonan ya nada, decir no ganó, sí ganó. Sí ganó. Ganaron de manera fraudulenta. Yo sostengo eso. ¿Por qué no lo probaron? Porque faltó Es organización. justamente lo que está Faltó diciendo esta organización llamada, ¿no? y faltó tener una autoridad electoral a la altura de las circunstancias. Y no en ese proceso. Yo conozco bien ese Consejo General. Ajá. ¿No? Es el mismo consejo en el que me tocó a mí ser representante. ¿No? Y no hay manera de que les hagas ver lo que es evidente. No hay manera, ¿eh? Pero ustedes entran a una contienda con esas reglas. Sí, claro. Entonces, que lo que tenía que haber hecho Morena es lo que hicieron como ganaron la presidencia, ¿no? Es decir, fue tan abrumadora la votación. Es decir, faltó organización. Faltó organización. Bien, o sea, yo creo que también tendrían de explicarse, que me parece muy sano lo que tú estás haciendo, Sí. pues sí, autocrítica, ¿no? Sí, No claro. falta organización. Claro. Bueno, está bien. Bien, vaya, Ya arrancaste una flor del No, jardín. ya, por fin la primera. Es así como con tirabuzón. Si bien va lenta la 4T, en tu opinión, ¿qué se está haciendo bien en los municipios? Ya dijo, iba a decir de los municipios de Nicolás Romero, de Coacalco, de por allá. ¿Qué pasó? Los De conozco. acá. Soy ¿No de, conoces a los de acá o qué? Soy del Valle de México. Ajá. Soy de Izcali. ¿Y qué? Me quedan muy cerquita. Acá los tolucos somos qué. Puedo ver. No, también acá. ¿Es la segunda división de Morena o qué? No, fíjate, por ejemplo, la presidenta municipal de Otzolotepec tiene un marcado énfasis en la cultura y en la recuperación de los valores de los pueblos indígenas. Una cosa que había sido utilizada de manera muy vil por gobiernos anteriores, ella lo está poniendo al frente. Se firmó un convenio, una cosa que se llama la RACU, la Red de Ayuntamientos Comprometidos con la Cultura y los Derechos Culturales, que tampoco se supo mucho de eso, estuvo presente la UNESCO. Sí, yo sí supe. O sea, la UNESCO dijo, sí le entro, pero no es nomás para la foto. Tienen que comprometerse a un conjunto de cosas para yo firmar con ustedes el convenio. Y quien se puso como punta de lanza fue Otzolotepec. Me parece. Y va avanzando muy bien. O sea, sí hay buenos, Sí, yo sí. también lo he dicho, ¿no? Sí, Entonces sí. sería un despropósito decir es que todos no sirven. No, hay de todo, hay buenos y malos. En el caso de la 4T, la expectativa es que ya no hubiera malos. Sí. Esa es mi diferencia. Sí. Bueno, ese fue Daciel Quintero. Pues ojalá las sanciones por el replacamiento. No sé, ¿te faltó algo? Por favor, dice, ojalá las sanciones por el replacamiento. Ojalá se apliquen bien. Es Pablo Loredo Bautista celebrando que los hayan sancionado a los diputados por los del replacamiento, porque solo van a tener que pagar 750 pesos. ¿Cuál es su postura frente a las iniciativas? Ya, esas son todas. Aquí hay otra, una de Mario García Huicochea, que dice, ¿qué es eso de puro pueblo organizado? No sé. ¿No sabes? ¿Cómo vas a saber? No sé, mira, hay muchos compañeros, ¿no? Algunos de buena fe,
y otros con otras intenciones que tratan de encasillar las visiones, simplificarlas, sintetizarlas y etiquetarlas, ¿no? A algunos compañeros les sirve eso pues, para tener un sentido de pertenencia a una idea, ¿no? Y a otros les gusta pues nomás para molestar, lo digo con franqueza, y para tratar de generar daño a compañeros o compañeras que tienen una visión política concreta. Eso del puro pueblo organizado ha sido un mote que nos han atribuido. Yo creo que en Morena no hay puros ni impuros. ¿Ustedes los llaman los puros? Sí, han etiquetado muchos compañeros así, yo no lo comparto. Yo he sostenido que en Morena no hay ni puros ni impuros. Hay hombres y mujeres libres que decidieron participar ahí, que tienen visiones políticas. Punto, ¿no? Y entiendo que se fue desvirtuando eso de lo del pueblo organizado, porque también tiene que ver con la síntesis de Andrés, ¿no? Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación, que es algo además en lo que yo creo. Yo creo que eso es así. Por eso sí creo que vale mucho y es un gran faro que guía nuestro actuar la presidencia y el presidente López Obrador, pero eso sin el acompañamiento de un pueblo participativo, organizado, crítico, vigilante, no nos va a llevar a un buen puerto. ¿Existe como expresión política o no? No. Como expresión política no hay expresiones políticas. Bueno, todos somos de Morena. Y nos conviene, nos conviene que se asuma ¿Tampoco así. existe algo que se llama GAP? No lo sé. Sí existe, ¿no? Yo conozco el GAP que militó en el PRD, que militó, me parece que también en Movimiento Ciudadano. Así es. Y creo que se quedó en el PRD, si no recuerdo mal, lo encabezaba Javier Rivera Escalona. Y entiendo que algunos compañeros de Morena en algún momento militaron en una expresión, en una corriente política, porque en el PRD se valían las corrientes como Aquí tal. no. Aquí no. El resultado de la creación del PRD era muy difícil hacer coincidir a gente que venía del sector democrático o del ala renovadora del PRI, ¿no? Con la gente que venía de la lucha armada. Entonces algo que permeó para que existiera el PRD es que cada quien no perdiera su personalidad, su identidad y pudieran participar en el mismo espacio. Y así surgen las llamadas corrientes de opinión o corrientes ideológicas, que surgen como grupos que tenían una posición ideológica frente al proceso político concreto. Que se convierten al fin de cuentas en la destrucción. Después se institucionalizan. Creo que ese fue el gran error del PRD, que permitieron que eso tuviera vida institucional. Había hasta un instructivo. Sí, claro. Para que fueras a dar de alta tu corriente. Y creo que con esa visión y con esa experiencia, el licenciado López Obrador y todos quienes participamos en la discusión de los documentos básicos, porque muchos participamos en la redacción de los documentos básicos de Morena, se decidió que no se permitiera explícitamente que en Morena hubiera corrientes políticas. Pero los hechos las hay, ¿eh? A lo mejor tú todavía no lo sabes, porque no estás bien informado. Es posible. Pero como yo me dedico a esto, yo sí. Bueno, es posible que tengas, pero que tengas más información. Es claro que el GAP es, digo, no actuará así como una institución y de tener una oficina que diga oficina GAP. Antes la tenían. Sí, antes sí, para había hasta estatutos. Sí. Pues yo los tengo, ¿no? Y había hasta los reportes y las reuniones. Sí, pues existió, o sea, sí, existe, de hecho existe, ¿no? A lo mejor ahora pues ya quitaron. Es como esas placas cuando no quieren que te infraccionen, que les pones una calcomanía, ya no se ve. Pero existen. Aquí, en el Valle de Toluca, yo creo gran que parte de las candidaturas de Morena fueron a través del GAP. Yo creo que hay visiones en el partido. Creo que no se deben de esconder, creo que se deben volver más públicas las visiones, ¿no?, del partido, sin que eso dé elementos para sectarismo. Y que se recurra a la descalificación. Sí, ¿no? Tú eres de los... Sí, a veces es como peyorativo con el caso de los llamados puros, ¿no? Sí, creo que se utilizó de manera peyorativa desde el inicio. Y yo más o menos ubico desde dónde se empezó a hacer eso. Creo que la intencionalidad fue todo el tiempo denostar, descalificar, ¿no? Denostar a muchos compañeros que quizá venían de la base fundadora del movimiento y que tienen un apego muy específico a los principios y al programa de lucha. Bueno, entonces yo la verdad pensé, y lo digo con toda seriedad, pensé que puros eran como los Illuminati de Morena. En serio, y que GAP era como el Opus Dei. O sea, así me lo imaginaba yo, pero ya me acabas de decir que soy un equivocado, soy un tonto y eso no existe. No hay visiones nada más. Que hay visiones que con eso había. Pero se pone por delante siempre
el interés mayoritario y colectivo, que es que Morena siga siendo un instrumento de lucha al servicio de la gente. Mientras Morena siga siendo así, con su diversidad, un instrumento de lucha al servicio de la gente, muchos de los que somos militantes vamos a estar ahí. Y cuando no, quizá no, también. O sea, porque tampoco fue pacto de sangre, o sea, por siempre juntos. No, pues Morena tiene que garantizar que va a seguir siendo útil a la gente. Claro. Eso es lo fundamental. Ese es el objeto de un partido político. Digo, es obvio que es el acceso al poder, pero el acceso al poder para estar al servicio de la gente. Que fue lo que no pasó con el PRD. Claro. O sea, ya no estaba al servicio de la gente. No, estaba al servicio de las élites. Estaba al servicio de la oligarquía, claro. ¿no? Y ya servían ahí para darles... Ya llevamos hora y media, Ah, mira. O sea, se nos fue rapidísimo. Tenemos todavía un último bloque. Vamos a mandar el último bloque. Bueno, vamos a mandar estas opiniones. Sí. Y vamos al último bloque, porque Órale. también, si no, aquí la gente va a decir... Le decía a alguien, acabo de conocer a la primera persona en mi vida que conozco que habla más que yo. Bueno, ¿qué me te sentí digo? desplazado. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Vamos, Anaí, si eres tan amable. Vamos al último bloque, vamos a hacer la pausa, una pausita, y regresamos con el bloque y cerramos el conversatorio de hoy. Pues me pareció muy bueno el festejo que hicieron en Almoloya, por parte de Morena. Para los maestros fue excelente, de forma particular, pero en general no puedo tener otra opinión porque no he recibido ningún apoyo o ningún programa que apoye de forma particular, por el momento. La verdad no conozco mucho su gobierno, pero creo que lo está manejando hasta el momento bien, ¿no? Pues hasta ahorita no se ha visto gran cosa, ¿no? Ahorita yo creo que apenas empieza. Pues el actuar, pues no muy bueno. Pues yo opino que ahora sí, a lo mejor sí se está viendo el cambio, ¿verdad? De lo que ha prometido, pero algunas no. Bueno, algunas que yo he visto sí ha prometido lo que ha dicho, es lo que yo he visto aquí en Toluca. Pues viéndolo bien, pues... Pero para mí, nada más de ver ahorita, a lo mejor a veces es uno culpable, ¿no? Pero la verdad que está muy pesado toda la situación que estamos pasando en estos momentos, tocante los carros. Tocante nuestros carros viejos que antes pues no pagábamos los tenencias. Esa es una. Otra, pues la verdad en el tiempo que estamos viviendo, pues está muy pesado. Se escuchaba a las campañas que, por ejemplo, las de Calderón, se hablaba que Calderón se había convertido en un panteón. No apoyan ni los policías, ni la gente, no tanto ladrón que hay, no, así no. Pues es un nuevo partido que les trae esperanza a muchos mexicanos. Sin embargo, pues igual hay varios que no están de acuerdo, hay otros que sí. Entonces puede que al ser un nuevo partido se haga un nuevo comienzo, una renovación para el país. Sí. Igual, ¿no? Yo digo que está bien, sí, porque yo voté por ella este año. Yo también voté por la Morena. Por ella. Yo también voté por la Morena. Ahora está bien que sea más, está viendo que sí. Se está viendo que sí. ¿Está trabajando? Está trabajando. No está robando. Así, ¿no? Pues que sí viene, bueno, al menos se ve que sí viene haciendo un cambio a como venía, a pesar de que le costó mucho trabajo llegar al puesto, pues, ¿no? Que a base de muchas trampas logró el objetivo. Pues que es un partido nuevo y va por buen camino. Que ha fallado, principalmente el presidente de la República. Todo lo que prometió no lo ha cumplido, oye, estamos peor. Hay gasolinazos y nadie le dice nada, y cuando antes de que él estuviera movía a la gente y todos se quejaban. Y todo, el presidente municipal de Toluca es pésimo, muy
prepotente. Estoy de acuerdo que deben de mejorar el medio ambiente en verificación, pero que vayan las delegaciones de Toluca a cómo están las calles en los pueblos, Tlacotepec, Capitlán, San Juan Tilapa. Para mí no le merece ni calificación, es puro reproche. Último bloque del conversatorio de este día que para mí ha sido muy edificante. La verdad es que ha sido edificante. Estamos hablando de política y la verdad me he dado cuenta que estamos hablando de política. Que de eso se trataba, ¿no? O sea, creo que ha sido ágil, ha estado. Ya hablamos del antecedente, del pre, del en. Vamos a un poco al futuro, Daniel, porque creo que también eso está en el ánimo. Primero, una cosa. ¿Cómo la gente, bueno, ahora ya son poder, ya se están constituyendo como partido, ya están cuerpeando por fin como partido, sí, ¿no? Ya están empezando a armar su estructura, lo que tú decías, ya viene la renovación del comité. Pero punto número uno, ¿cómo la gente común y corriente, la gente que nunca ha tenido una experiencia, puede acercarse a Morena? Por eso es muy importante el proceso de renovación, porque nos permite que estos vacíos, vamos a decirlo así, institucionales, estas ausencias, ¿no?, se logren solventar. O sea, cuando esté perfectamente ubicado nuestro comité estatal en funciones, se va a notar. Y luego vendrá nuestro nuevo comité nacional, y ya con comité nacional y comité estatal electos, vendrá el proceso de renovación municipal. Eso ya va a suceder hacia febrero, marzo. ¿Hay comités municipales ahorita de Morena? No, bueno, existen, están un poco en el limbo, porque nunca se renovaron, pero tampoco nunca se les dijo nunca se terminaron. Nunca se terminaron, ¿no? Pero creo que todo eso va a tener una estructura orgánica mucho más clara. Y la gente va a tener un espacio a donde pueda recurrir, y a donde pueda afiliarse, a donde pueda participar, a donde pueda formarse, porque el 50% de las prerrogativas del partido van a ser aportadas al Instituto de Formación Política de Morena. Le está apostando también a la formación de los cuadros, y creo que ahí se va a encontrar la salida en este proceso de renovación. ¿Y quién está recibiendo las prerrogativas y toda la parte administrativa? La verdad es que también los partidos tienen una vida administrativa. Sí, ese tema sí yo lo desconozco. Yo creo que los compañeros de la Qué Secretaría preocupante, de Finanzas, una gente tan enterado como tú y que lo desconozcas. Sí, la verdad es que tampoco me he metido a preguntarlo, lo digo con franqueza. Es el tema público, porque son recursos públicos. Tengo compañeros conocidos que forman parte de la dirección estatal. Sé que... ¿Quién dirige Morena en este momento? Nadie. En el Estado de México, a nivel nacional, J-Col. No, aquí. ¿No? En el Estado de México hay un comité de 6 compañeros, ¿no?, que se dirigen un poco a sí mismos, porque Luz María, que es secretaria... Es como un game de Morena, ¿no? Sí, porque ella es secretaria general, pero no tiene las funciones de presidenta. Para ello tendría que tener un nombramiento de parte de... O sea, hay un vacío ahí. Sí. Claro. Sí, hay una ausencia ahí que creo que tiene que se va a solventar, y que va a ser mucho más fácil para la gente acercarse al partido. Bueno, pero no sé... Bueno, contigo ya dijiste que si se quiere acercar a través de ti, pues es a través de tu cuenta, ¿no? Conmigo a través de mis cuentas. Mi teléfono es una cosa casi pública, ¿no? Todo el mundo lo tiene, entonces también me pueden buscar por teléfono. Yo respondo mi teléfono. ¿Dale tu teléfono? Sí, mi teléfono es 044, en algunos casos 045, ¿sí? 55 13 00 58 00. Bueno, y ahora, dinos más o menos cómo están los tiempos para la renovación. Este proceso que es muy importante, que la verdad, yo insisto, debería de hacerse más público, más abierto, más transparente, para que haga diferencia con los otros partidos. En julio, agosto, más tardar, se va a emitir la convocatoria a las asambleas distritales, que son la semilla de la renovación. Son 300 asambleas, 41 en el Estado de México. Se eligen 10 consejeros, 5 hombres, 5 mujeres, y ellos forman parte después del Consejo Político Estatal, primero, para elegir 13 secretarios y secretarias y presidente o presidenta. Y eso va a suceder más o menos por octubre, la elección. Septiembre, más o menos, las asambleas distritales, octubre, la elección del comité estatal, noviembre, estos mismos 10 que se eligen en un distrito, los convoca el Congreso Nacional, se reúnen 3,000 y ahí eligen a los consejeros nacionales y al Comité Ejecutivo Nacional. En la cultura política mexicana y mexiquense, siempre se habla de los aspirantes, quién quiere, quién no quiere, quién están.
Porque en muchos casos, en esta disciplina casi priista de que nadie puede decir que es hasta que sea, y ya hay abiertamente alguien que esté buscando la dirigencia. Yo vi por ahí una promoción del alcalde de Sinacantepec, de hecho la puse en mi cuenta, del alcalde de Sinacantepec, que ya andaba ahí yo con Higinio Martínez, ¿no? Proponiendo ya abiertamente un alcalde en funciones, en horario de trabajo, que puede ser también considerado como un delito electoral, porque puso un tuit en horario de trabajo, en funciones, ya promoviendo al senador Higinio Martínez. Fíjate que esas cosas son importantes. Primero, yo creo que ningún alcalde debería ocupar ni cuentas institucionales, ni tiempo formal de trabajo para estar metido en la política partidaria. Tienen que abstenerse. Seguramente todos tendrán propuestas o simpatías por alguien en particular. Para eso tienen el domingo, ¿no? Para dedicarle, si quieren todavía estar en la política partidaria, y desde sus cuentas personales, no utilizar la estructura formal administrativa. No sé si Higinio va a competir. Yo no he escuchado una declaración del doctor de que esté interesado o no. Creo que está haciendo un trabajo ahí en el Senado de la República. Está fortaleciendo, entiendo, su equipo de trabajo. Creo que convocó a Mauricio Valdés a participar. Está ahí, sí, lo está fortaleciendo. En la Comisión de Comunicaciones y Transportes, ¿no? En lo que sé. No lo veo diciendo si quiero o no. No conozco otros aspirantes en el Estado de México que lo hayan dicho ya públicamente, abiertamente, ¿no? Creo que se está haciendo cuidadoso, sin llegar, digamos, a las formas del PRI. No, bueno, pues esto que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo del alcalde de... Sí, claro, bueno, en ese hay casos que son... Pero sería todo un caso, dijo, ojalá el doctor se anime, porque sería todo un caso. La verdad que sería, antropológicamente estaría muy bueno para estudiarlo. Imagínate, dirigió el PRD. Sí. Luego, pues el Movimiento Ciudadano dirigió la fracción. Sí. Y ahora quiere dirigir Morena. Bueno, sería todo un caso, no sé, como un récord. Pues en el entendido de que quiera hacerlo. No sé si esté pensando en irse del Senado para ir a una contienda interna. Eso convertiría, por ejemplo, a Ricardo Moreno en ¿sin senador? Sí, ¿no? claro, es el suplente. Se quedan secretarios del ayuntamiento en Toluca. Creo que son demasiados movimientos. Se va a poner feliz Juan Rodolfo. No lo sé. Me imagino. Demasiados movimientos para un solo encargo, ¿no? Ajá. Y yo creo que seguramente muchos compañeros van a manifestar su interés, compañeras. Creo que Luzma ha manifestado su intención. ¿Ah, sí? Luzma ha dicho que quiere ser presidenta estatal. Creo que estará bien que la gente los conozca, que los ponga, que se transparenten, que los contraste. Hasta que se platique, ¿no? Creo que tiene que... ¿Cuándo sale la convocatoria formal? Agosto para lo distrital, y la propia convocatoria va a marcar los tiempos que siguen. Yo te veo muy movido a ti también, ¿eh? Te veo muy activo. Fíjate que yo siempre estoy activo, ¿eh? O sea, lo digo, sí, siempre. Con todo lo que pasa que no te conocía. Pero es ahora ya que te sigo, ya te veo que estás muy activo. Es posible. Siempre he sido muy activo. No soy un compañero de... Los compañeros que me conocen del partido lo saben. No soy muy de oficina. Me la paso en el territorio. Me gustan mucho los procesos de formación y de capacitación política. Siempre trato de estar cercano con la gente, con la militancia. Siempre voy a los municipios y a los distritos, aunque me reclamen cosas que yo ni tengo que ver, ¿no? Pero yo siempre he sostenido también que se es dirigente para lo bueno y para lo malo. Y hay que ir también a explicar. Entonces, me la paso siempre metido en el territorio del Estado de México, ¿sí? Caminándolo, me gusta. ¿Te la pasas eternamente construyendo base? Sí. Yo estoy convencido de que si no procuramos que esta base que tiene hoy Morena, esta militancia, o este conglomerado de afiliados, que está en ruta de ser militantes, porque muchos todavía no son militantes, nomás se afiliaron al partido. Ser militante, para quienes nos formamos en la izquierda, es otra cosa. O sea, primero nada más manifiestas tu intención de ser de un partido político, y luego viene un proceso de hacerte cargo de actividades en el partido, y eso te va dando un proceso de militancia. Y yo creo que todos estos afiliados están en ruta de convertirse en militantes, van a ser mucho más, y por lo tanto se va a requerir un esfuerzo muy grande de formación política con todas y con todos ellos. Pues a ver, porque ese será el paso previo a después a la selección de candidatos, ¿no? Para la elección de 2021. Que son renovación de alcaldes, renovación de diputados federales y estatales, porque va a estar interesante, las intermedias. El partido ahí tiene una labor fundamental, pero también hay otro órgano,
que es fundamental en el partido. ¿El Consejo? La Comisión Nacional de Elecciones. Sí. El Consejo Político Estatal, por supuesto, Claro, porque claro. define las ternas, pero también la Comisión Nacional de Elecciones conduce todo el proceso. Y claro, tiene un diálogo permanente con los dirigentes, pero tampoco se vale que los dirigentes estatales armen ellos solitos las listas plurinominales, ¿no? Claro. No, pues tiene que participar la Comisión Nacional. Tampoco se vale que se eviten las ternas y la dirigencia diga, pues estos son los que hay que medir. No. Este proceso se tiene que seguir cuidando y tenemos que generar la posibilidad de que más compañeros como los que tú señalas, que no son tan conocidos, que están en la base, Claro. que quieren aspirar, puedan hacerlo. Claro. Daniel, de verdad que ha sido, al menos para mí ha sido muy placentero. Muchas gracias. Platicar para mí contigo. también. Sí. Ojalá que para la gente también lo haya sido, que la gente Ojalá que sí. le sea útil, que la haga reflexionar, que la mueva. Cuando estabas hablando, no estaba poniendo atención, pero mi cabeza estaba viajando. Porque la verdad, yo supongo que sí va a ser, yo supongo, no sé, sé muy poquito de esto. Y creo que tal vez en el caso del doctor Higinio sí puede ser. Pero me estaba imaginando un escenario. Imagínate. Yo sé que tú no vas a hacer comentario porque eres muy cuidadoso y harías bien de ser cuidadoso. Que si el doctor Higinio ganara la dirigencia de Morena, si es una posibilidad, si decide buscarla, se convertiría en presidente de Morena Estado de México en una postura de contradicción al presidente sobre el aeropuerto de Texcoco. Porque el senador hasta ahora sigue estando en contra de lo que el presidente dice, de que sea Santa Lucía, y él insiste en que sea Texcoco. Eso estaría rarísimo, ¿no? Yo creo que no valdría la contradicción, o sea, es decir, yo no veo al doctor Higinio Martínez siendo, me parece que expresó su opinión como senador de la República, que esa representación es distinta a la representación de ser presidente estatal de un partido político. Y como presidente estatal de un partido político yo no lo veo. Imagínatelo encabezando un movimiento para decir que no lo se veo, abra Texcoco. No lo veo haciendo una cosa por el estilo. Me parece que además, y eso se tiene que reconocer, aunque tenemos distintos poderes, el responsable de la decisión sobre el tema del aeropuerto es el presidente de la República, ¿no? Y allá los compañeros que tengan sus contradicciones, que pueden decirlo de manera personal, pero podrá decirlo de manera personal, no a título del partido. Porque el partido tiene un órgano mucho más colectivo que tendría que decirle, oiga, ¿qué está pasando? El Comité Ejecutivo Estatal ejecuta lo que discute el Consejo Político Estatal. O sea, no, ellos son la síntesis de una discusión, no se mandan solos. Y yo nada más diría, como dijo una querida compañera en una entrevista, el doctor Higinio no es el único liderazgo. ¿Estás refiriendo a Berta Luján? Sí, ¿no? Que lo dijo sí, hubo una entrevista con Político MX. Sí, y lo decía, yo también lo considero. No creo que no es el único, creo que hoy hay más liderazgos. No, los partidos de liderazgos únicos, pues ya creo que ya no hay. Forma parte de que ya la no innovación hay. se tiene que Hay nuevos liderazgos y creo que hay muchos liderazgos potentes y con capacidades de competencia para la dirigencia estatal probadas. Pues Daniel, la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. Me gusta tu apertura, me Muchas gusta gracias. la libertad con la que hablas. Creo que es muy útil a los nuevos tiempos. Creo que forma parte de las nuevas formas, es decir, hablar con libertad, con responsabilidad. Y bueno, eres bienvenido en este espacio. Saben Muchas que también gracias. Daniel, una vez a la semana, colabora con un espacio de opinión en AD. Sí, cosa con la que estoy muy agradecido. Han sido muy gentiles. No, hombre, no, ¿verdad? pues a darle, tenemos que estar abiertos a todas las expresiones. Muchas ¿no? gracias. Igual el propio Higinio, si quiere expresarse aquí también, estaría tendrá un buenísimo. espacio, de veras. Estaría buenísimo. Bueno, yo te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco, Daniel. Muchas gracias. Creo que estuvo padre, al menos a mí me gustó mucho. Les recuerdo que mañana vamos a tener un conversatorio extraordinario. Realmente nomás hacemos uno por semana, pero por cuestiones de agenda de la Secretaria de Seguridad, lo recordarán, estaba programada la semana anterior, lo tuvimos que menear y amablemente aceptó, porque creo que es muy importante que haya aceptado, que se siente aquí, que venga a dialogar sobre el tema de la seguridad, que es bien, bien importante. Entonces mañana, recuerden, a las 7 de la noche tenemos conversatorio, va a estar la Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, igual con la misma apertura que hizo este conversatorio, hablen, opinen, pregunten. Sé que va a preguntar Daniel, sé que vas a intervenir y me parece muy bien. No lo hagas a mi WhatsApp, no lo voy a leer. No, sí voy a estar pendiente, sí le quiero dejar pregunta. Sí, claro, ¿Cómo está déjasela de una vez. El desempeño de los cuerpos de seguridad estatal en las mesas de pacificación municipales? Todos los días se sesiona estatalmente y se sesiona también municipalmente. Y lo digo con toda franqueza, hay una falta de compromiso
en esas mesas de los representantes estatales, ¿no? Entonces, a ver cómo nos puede compartir cuál es su visión de cómo están participando. No hay una coordinación real, no se está enfrentando adecuadamente el proceso de seguridad. Y hay que revisarlo, porque también la gente luego, y eso es cierto, la gente ve un problema social y no distingue órdenes de gobierno. Sí. O sea, la gente no piensa si la asaltaron 4 o 5, si traían navaja o si traían armas largas. Claro. La gente dice, me asaltaron. Bueno, para explicarlo de manera sencilla, más de 3 y con armas largas, ¿no? Es delincuencia organizada, Claro. y le toca al Estado de México. Claro. ¿No? Ahí ya no tiene las capacidades El municipio. el municipio. Y entonces a ver cómo están respondiendo. Eso me parece una buena pregunta. Es una buena pregunta que se la plantearemos mañana a la secretaria. Y además sé que viene de buen ánimo, viene con apertura, porque yo sí creo que está en la postura de que quiere resolver el problema. Y la idea es de que ojalá se resuelva. A todos nos convendría. Ojalá, por a supuesto. todos nos convendría que lo resuelva. Y todos tenemos que ayudar. Claro, tenemos que ayudar. Nada de, ay, vamos a destrozar y que la quiten, porque eso no ayuda a nada. Vamos a hacer preguntas muy concretas, muy específicas como la que tú haces, muy legítimas además, y estoy seguro que la va a responder la secretaria, ¿eh? Yo lo dije, lo escribí y lo puedo reiterar, ¿eh? Yo creo que es la persona correcta, en el lugar correcto, esperemos que tenga las herramientas correctas, que esté apoyada políticamente correctamente y que tenga ya la energía de lo que hace falta. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con la Secretaría de Seguridad. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas Bye, gracias. bye.